game begin. Pero está. Mirá, yo lo que sí te digo es que para mí entiendo lo que dice Server, dejen de saciar y que los españoles y los perros. Yo te juro que lo entiendo. Ahora, ¿a vos te parece si te va a generar tanto quilombo el que no te deje, o sea, que te quite de la inmersión de la película que un perro así? Yo digo, ¿no tendrías que ambientarlo todo un poquito mejor? ¿Entendés? O sea, que no te quite el Igual, sueño, el perro, que sea un perro un poco más, no sé, un perro más de igual, la época, un perro más, no sé, más ambientado a lo que estamos viendo, porque igual, eso es lo que a mí me pasa en la película. A mí todo el tiempo hay algo que me está sacando y no me deja meterme. El yo creo, perro, sí. yo creo que el perro no es tanto el problema ya a esta altura, porque digo, tiene tanta cosa. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué todo el mundo le dispara al escudo? O sea, hay una parte donde un tipo le dispara al casco, ¿no? Y la bala rebota. O sea, el resto deberían aprender, no disparar al metal. El escudo del depredador es chico. Estos tipos son tramperos, pero no usan ninguna trampa. O sea, hay cosas que vos estás mirando y decís, a ver, tenés 30 tipos y viste que permanentemente van apareciendo cada vez más y están solamente por el hecho de que es carnaza para el depredador y para meter gore y slasher. Y está bueno ver un depredador matando gente, pero cuando ya tenés un montón de extras que solamente están para ser mutilados, decís, ¿por qué? Y todavía después, cuando viene el Amber y se enfrenta a 7 de estos cazadores y los mata como si nada, yo llego a un punto que digo, pierde sentido el asesinato, porque decís, el depredador mata a 20, Trueno pequeño mata a 7, como si nada. Los cazadores son un desastre. Entonces, le quita valor tanto al depredador como a la protagonista, porque cualquiera puede matar más de uno. Lo único que faltó fue que el perro se pusiera a matar también, que de hecho hubiese estado bueno, eso lo hubiese hecho épico. Lástima que el oso estaba muerto, porque hubiese agregado también al oso. ¿No te hubiese parecido bueno que el oso apareciera al final así, matando gente? Y me hubiera gustado ver un buen grizzly, no ver esa poronga, boludo, de oso mojado, boludo, que lo mojaba y estaba más flaco que el perro de la mina. Pues imagínate ¿Entendés? el O sea, me hubiera oso. gustado ver un buen grizzly que se Vos, pare así y sea claro, más. O sea, a mí me hubiera metido mucho más en la pelea que un buen grizzly se pare y sea del doble del tamaño que el depredador. Entonces, aparece, aparece entonces vos lo ves al papá. depredador sacar las cuchillas y ensarzarse y le das como un empoderamiento copado al Al depredador. oso. Ah, al Claro, depredador. al No, depredador, porque se. yo esperaba a papá oso con la máscara que se le había caído al depredador y que lo clava con las garras y lo levanta. Chao. Y ahí se lo queda mirando al depredador mientras el depredador va muriendo y un fin. Y la india enojada porque tampoco puedo matar al depredador. ¿No? No, por ahí el oso hace mierda al depredador y después viene la India y lo mata al oso. La frase final, ¿qué te pareció? La De frase. cuando lo mata nuestra No, pequeña. pará, porque en el momento que ella está en el Sí. fuego y le dice al tipo no sé qué, al fin y al cabo te estoy, ¿cómo es? No te estás dando cuenta, pero te estoy matando yo, y se da un pasito al costado y pasa el depredador tipo con la correa, que ella es como que lo domina el depredador, como quien dice, porque es como que no solamente sabe, la mina sabe cómo manejar al depredador, entiende la lógica del depredador, entiende la tecnología del depredador, entiende todo. Todo, entiende, no sé, no le llama la Aprende atención las viendo. canciones, Ella no le llama aprende nada. viendo. Claro, Aprende lo viendo. mata, lo mata el tipo, pero Observadora. lo que más, te juro por Dios, que sincronicé con la mina fue
cuando mata al depredador, que la mina mira a la pantalla y hace ¡wow! Bien de India. Bueno, así Sí. que yo te juro, por Dios, sincronicé. Es como si yo me hubiera convertido en mujer, hubiera sincronizado la menstruación y hubiéramos hecho el mismo grito. Te juro que quedé así. ¡Uh! Porque dije, ¿qué estoy viendo, man? Te lo juro por Depredador. Dios, que me sentí Depredador. identificado en ese momento con la India cuando gritó. A mí me ¿Cómo que encantó. pesado que está el Bitcoin, boludo? Sí, estoy en eso, estoy en eso. Sigo todavía Pero, con otro más. Siguiente. pero hijo, prefiero por lo menos que venga el porno, boludo. No, no, pará. Claro, No, server, no le invoques, no le yo, invoques, que si me lo Server invoca. se quedó como compenetrado con la historia del perro y la historia de los españoles. Yo te entiendo, por eso yo dije que puedo pecar de, ¿cómo se llama?, de ignorante. Y lo entiendo. Ahora, ¿no te parece que o tenés que estar con la wiki para entender al perro o tener un criadero de perro para saber toda la historia de los pedigrí de los perros? ¿No es más fácil poner un perro? Yo no digo que esté mal el perro metido ahí. Yo digo, ¿no es más fácil meter un perro tipo alobosado o lanza con lobos que, por ejemplo, tenía un perro que era un lobo que se le acercó de buena onda? Viste ¿No que era ahora, más viste fácil que poner eso? estás relacionando Prey con Danza con Lobos, ¿te diste cuenta, no? Cómo va mejorando tu apreciación de esta película. Y después decide que qué horrible que te obligue. Gracias a que te dije de esta película, ahora lo estás asociando con Danza con Lobos. No seas hijo de puta, boludo. No solamente Yo lo necesito dejo ser. ahí, ¿eh? Lo No, dejo ahí, ¿eh? no, no. No solamente necesito Danza pasar con 2 horas de. Lobos y Prey No, están al mismo nivel. no, no, no. Es más, te invito a poner los Busta lo mensajes que dijo. te mandé a los 3 minutos que te dije no quiero ver más esto. A los 33 minutos, porque lo tengo, no quiero ver más esto. Y a los 45 que te dije, la verdad, Adma, te Heriste quería mis un montón, pero ahora no sentimientos. quiero ser más tu amigo y no te estoy jodiendo. No, me dijiste, sos ¿Está? un hijo de puta, en realidad. Bueno, y no quiero ser más tu amigo, te dije. Está. Al margen de Me eso, hirió porque te estoy metiendo en una película a la par de Danza con man, Lobos. esta película la Y vi lo dijiste vos. únicamente porque me lo pediste y tenías ganas de hacer un directo de esto. Porque si era por mí, no le iba a ver ni siquiera para el canal. ¿Por qué no lo ibas a ver? ¿Por qué Dejen tenés el ese nitpicking. No sé qué, perdón, prejuicio? ¿Por qué ese prejuicio con Pequeña Trueno? pero escúchame, Dejala pará. ser Gran Trueno. Desánenme porque acuérdense que yo soy medio boomer. ¿Qué significa nitpicking? Nitpicking es buscarle la quinta pata al gato. Ponele. Cuando estás así, viste, buscando algo chico. Yo no busco cosas chicas, yo busco cosas grandes. Yo Este, la verdad, ni si quiero buscar nitpicking, te leo la lista de 2 hojas de A4 que tengo con todas las cosas que me hicieron ruido. Y todavía no dije ni un cuarto, no las voy a decir todas porque ya está. Pero te soy sincero, es como dije al principio del directo, lo vuelvo a repetir. Yo agarro y digo una cosa. Digo que todo lo que estoy diciendo acá son cosas que yo estaba mirando la película y me saltaron que no lo podía entender. No es que estaba diciendo, bueno, voy a destrozar a Depredador y le voy a buscar el nitpicking al perro, al gato. pero, ¿Ah? Henry, una pregunta. ¿Vos te parece normal que un oso que está enfrente tuyo salga a correr a un perro y no te ataque? ¿Te parece normal? ¿Te parece coherente? A mí no. A mí para nada. Si un oso está enfrente tuyo y realmente te quiere atacar, te destroza. Te destroza, en serio. Pero posta, te destroza. De hecho, hay un antecedente de un ataque, y esto es cierto, del amante de osos, una persona que decía de convivir con osos, y un día va con su novia, que es cuando muere, y no se enteró de que había cambiado la población de osos y además estaba entrando el invierno y había poca comida. Estos nuevos osos no lo conocían y por hambre lo atacaron y lo destrozaron a él y a su pareja. De hecho, tuvieron que ir en helicóptero y matar a los osos para poder llevarse el cuerpo. Lo cual es una de esas. Hay un documental sobre eso. Por eso les digo, un oso no te ataca a menos que lo provoques, pero si te va a atacar, te va a atacar. No va a dar vuelta a seguir a un perro, te va a atacar si vos sos lo más cercano que tiene. Este oso estaba comiendo.
Acá hay una No sé, eso me publicidad parece. referente a lo que dice Chelon Force, hay una publicidad de alfajores que dice: "¿Ya probaste el chiquito? Ahora probá el grandote, te va a gustar". Así está Ant-Man, le gusta el grandote. No, pero es cierto. O sea, esta película es entretenida y tiene un montón de potencial. Lo que me sorprende es para qué abrir arcos que son muy buenos y terminarlos tan mal. Me sorprende. Aparte, a mí me gustó, por ejemplo, Ten Cloverfield Lane, ¿no? Que es la película que hizo Trachtenberg antes. Y me pareció buen director. Hay mucha gente que no le gustó. A mí me gustó. Está medio forzado, sí, la inclusión en el universo Cloverfield, pero bueno, está, me gustó. John Goodman y no me acuerdo la actriz. Pero me pareció una buena película. Entonces esperaba, sí, problemas de presupuesto para esta película, no problemas de escritura. Me esperaba alguna cosa porque ya había visto lo que había sido el llamado para esta película. Entonces me esperaba más política, porque el llamado estaba lleno de política y de hecho hablaba de cómo el heteropatriarcado cherokee tenía sometida a las mujeres. O sea, era parte del llamado para las actrices. Sin embargo, la película no lo tiene, o lo tiene en muy pocas medidas. Lo que sí tiene un mensaje de heroína que está mal escrito, porque esto se podía haber hecho algo muy bueno. Y créanme, esto podía haber sido una muy buena heroína si se hubiese hecho como por lo general se escriben estos arcos. Era muy difícil cagarla, y cagaron ese arco. Porque al final del día, nuestra pequeña Trueno no aprende nada. Está contenta porque la aldea la considera una gran cazadora. No siente lástima porque murieron sus compatriotas por culpa de ella, porque la van a buscar y eso los expone al depredador. Su hermano muere porque los expone al depredador y de hecho muere por haber matado a todos los cazadores que quedaban, y los últimos dos que quedaban para pelear contra el depredador eran ellos dos. Por ende, ella es indirectamente también culpable de la muerte del hermano. No está triste por el dolor que le causa a su madre al haber perdido un hijo. No le importa. No le importa la gente que murió. No le importa absolutamente nada. Y es empoderador porque ella, todavía en el final, por si esto no es suficiente, termina con una pintura en donde está ella como líder de la tribu, o la más capanga, y aparecen 3 naves de depredadores, seguramente trayendo 3 depredadores más para terminar lo que queda de la aldea. De esos 20 matados que estaban en la aldea, que ahora deben ser 10, porque 10 murieron contra el depredador. Maravilloso. Por eso digo, esto lo disfruto como una película de clase B. No lo puedo tomar en serio. Es imposible. No hay consecuencia para los errores. No hay, digamos, una introspección del personaje diciendo, esto me llevó, esto pasó por ser yo impulsiva, por no hacerle caso a mi hermano. Y esto está planteado en la película. El hermano intenta en esa charla al principio de decirle que no está bueno ser impulsiva, que ella no está preparada para cazar. Toda la película te demuestra que ella no está preparada para cazar. Mata al depredador porque agarra un depredador que está ultra lastimado, que tiene 1.000.000 de conveniencias de guión. No la mata el oso porque patata, y todo pasa así en la película. Entonces, ¿yo la disfruto? Sí, porque me mato de la risa de eso, pero otro que se la quiera tomar en serio, no se la recomiendo. Si la van a ver, véanla como lo que es. Una película con un montón de conveniencias, un montón de agujeros de guión y sobre todo, plot armor, ya que estamos hablando en inglés, a lo bobo. Y eso es así. Y hay que aceptarlo. Ahora, decirles, como he escuchado, por ejemplo, en redes, esta película está a la par de la primera. Ni en pedo. Esta película está por arriba de la última que hizo Shane Black. Después las otras le ganan. Que me estaban pidiendo por ahí el ranking. Depredador 1, 2, Depredadores, esta, y peleando con la otra. Es más, esta la voy a poner por arriba de la otra, porque la otra no me gustó lo del blaster, la estupidez que hicieron, esa que se volaba el tipo de la cabeza con el blaster del depredador. Ya eso merece quedar en último lugar.
Y eso de que el Asperger es el próximo paso evolutivo es una pelotudez de Shane Black. Bueno, Pero después es dale, dale. todo conveniencia. Todo conveniencia. O sea, Bueno, no podés tomártela en serio. ahora que voy recordando, viste como al principio ¿cómo es? Me preguntaste qué había visto bueno. Te dije lo que había visto bueno, Sí. ¿está? Y ¿cómo se llama? Y me voy acordando cosas. Por ejemplo, te dije lo del cameo que me pareció de Habano. Pero otra cosa que me pareció buena y quiero preguntarte, yo la verdad que lo que sí me gustó un poco fue cómo estaba hecho el depredador. Sí, es una El, reinvención. el Sí. muñeco del depredador, por decirlo así, me gustó. O sea, le estuve mirando a ver si le encontraba cuando el tipo movía los abdominales, a ver si se notaba que era traje o algo por el estilo, y la verdad que no le No, vi cosas no feas. es traje, no es traje. Creo Bueno, por eso que te digo, eso es un actor póster. por Eso eso está te bien. digo, Y los efectos, muchos son prácticos. por Eso eso te está digo, bien. me gustó mucho el depredador como muñeco, por decirlo así, el muñeco, me gustó mucho el depredador. Ahora, yo te pregunto, la primera vez que viste el casco y en algunas tomas que viste el casco, ¿no te dio la sensación de ser como la cabeza del alien reina? Sí. De hecho, no entendí ¿Viste? por qué rebotaba la bala. Porque tiene más pinta de hueso que de metal. Sin embargo, rebota la bala. Pero vos viste que la forma del casco tiene la forma como de un alien y sobre Mm, todo las solapitas del costado como la reina alien que vimos en la de Ripley. sí. ¿Te dio la Ahora, sensación, vos lo viste y dijiste, ya ¿será la cabeza de un alien o no? ya con eso me cagaste todo. Porque había una cosa que yo digo. No, ni siquiera lo iba a tocar. Ahora que mencionaste eso del casco. Qué mierda. ¿Viste cuando le dispara a un tipo al casco? Sí, ¿Qué pasa con la bala? Rebota, ¿no? rebota Esas balas no y lo rebotaban mata, y creo que lo mata, y ¿o lo no? mata. Y lo mata, sí. Esa bala no rebotaba, eran tan mierda porque eran de plomo. O sea, se hubiese quedado chata y en el caso que hubiese rebotado sería como las balas alemanas, ¿viste? Las que se usaban en la Primera Guerra Mundial. Sí, Balas ¿sabés que achatadas para que el muerto vaya hacia atrás. O sí, sea, para que sabés lo que golpee tenés hacia atrás. razón? No me di cuenta de eso, tenés razón. Boludo, Porque en ese momento no. la muerte en esa época era por intoxicación por plomo Tenés de la razón. bala. No, no, pero aparte el plomo, cuando pega con algo, se abolla, no rebota, se abolla, o sea, como es como que que queda Absorbe la planito cinética, y cae, absorbe la cinética porque justamente no es duro, no es el claro, acero que hoy en y día cae uno ahí puede al toque. usar. Tenés Es razón, yo eso no me había maravilloso. dado cuenta, boludo, te juro no No, me yo había dado tampoco hasta cuenta. ahora que estábamos hablando y dije, ay, puta madre. Porque ya te digo, traté de ni siquiera buscarle esas cosas. Dije, ah, mira qué chingón, rebota. Aparte rebotaba hacia el mismo trayecto, ¿no? Vos Claro, disparaba, rebotaba enseguida hacia el mismo lugar y mataba al otro. Que dije, claro, está, sí, sí, sí. sí, ¿por qué No no? me había dado Pero cuenta yo de claro, eso. pensándolo ahora que empezamos a hablar un poco más del tema histórico y demás, yo pensaba, puta madre, Claro, el aprendiz de eso Rothschild, está mal. sí, las balas eran por eso, es más, cuando carga, que eso es otra cosa que no, ni siquiera lo voy a tocar para que no me digan hater, ¿no? Pero cuando carga, porque la tecnología, la mina ya entiende todo, cómo se pone la bala, por más que se lo explicaron Mm, en 2 minutos, entiende cómo se pone la bala, bueno, no importa, al mm, margen. Sabe lo que es la pólvora, todo, bueno, no importa. Que eran redondas, eran unas bolitas redondas, ¿está? sí. Que se ponían. Así que eso, obviamente. Pero no me había dado cuenta de eso. Lo que sí me había dado cuenta es lo del casco. Para mí, el casco, es más, vos pensás que es una referencia, que es realmente un casco, una cabeza de representando un alien que tenga que ver algo con Alien versus Predator en algún momento. Puede ser, creo que esto, por ejemplo, la pistola es la pistola que le dan a Danny Glover. Yo supongo que cuando vinieron esas tres naves al final de la película que aparecen, mataron a toda la tribu y se llevaron la pistola. No sé por qué, porque en realidad la pistola, ustedes corríjanme porque no recuerdo bien el cómic. Esa pistola sale de hay un cómic que explica el origen. En teoría hay un depredador que quiere matar, no me acuerdo si era un pirata, porque era en la época de los piratas, o por ahí, que lo quiere matar y hay otra persona que termina matando a la presa. Entonces él termina quedándose con la pistola como, digamos, un recuerdo de esa presa que le robaron. Por eso es el valor de la pistola y por eso se lleva la pistola. El depredador. En este caso no sé cuál sería el valor de la pistola,
para los depredadores, para llevársela y después de dársela a Danny Glover, porque esto es una precuela directa de las películas. No entiendo. Porque, o sea, un depredador se lo lleva si tiene un valor de algo, Como un trofeo, como si fuera un como un trofeo. trofeo. Capaz que puede ser un trofeo porque ella mató al depredador, pero ella le entrega el arma a su madre, creo. Al O al jefe se lo lleva. jefe, Al jefe se lo da. o al padre es. Era el No, padre, no, ¿no? no, 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 era no. el Es jefe. el jefe y Tenés la razón. madre es la que dice, bueno, pará, entregale el bastón de guerra de guerra, de Comanche Guerra. Ahí va, bueno, ella al final queda como la super mega guerrera y termina con esos tres viniendo, que yo pensaba, claro, ahora ella es la, digamos, la presa más codiciada del planeta y van a venir todos a buscarla, por ende va a poner en peligro a toda su tribu. Fantástico mensaje, para sentirme bien pongo en peligro a toda mi tribu, como no me dio, no me bastó con matar a 10 de mis compañeros comanches, voy a poner en peligro a toda la tribu. O sea, ese es el mensaje de la película, a ese nivel. Es que esta película es una joya. Yo no sé cuál es el mensaje de esta película, eso es lo peor. ¿Puedo decir que esta poronga será de culto algún día? Para mí ya es de culto, en serio. En serio, para mí No seas esta hija película de es de culto, puta. te No juro. seas hija No de tiene por qué ser puta. buena para ser, no tiene por qué ser buena para ser de culto. No, Para mí boludo, pero esto, esto muere en el olvido pasado mañana, no sea no, malo. no, no, para mí no, para mí no, Esto para mí no no. sirve ni Esta para película meme, la no voy seas a, hijo de no, puta. esta película la voy a seguir viendo hasta que me muera. Pero vos porque tenés un nivel de atrofia cerebral terrible, no seas hijo de puta. Esto se olvida pasado mañana. No, esto está buenísimo, esto está buenísimo. Esta era la película que me faltaba ver en este año. Esto es un regalo, es un regalo. Mirá que he visto películas, vi 3 películas en estos días de cine B y horribles. Y esta película me alegró el mes. Vos estás cagado del mate, man. Estás recontra cagado del Te mate. juro, esta película me alegró el mes, porque la disfruté. Porque por más burradas que tiene, por más fumadas que tiene, digo, esto es lo nuevo de Depredador. Pero al final del día debo decir, me entretuvo. Por lo malo, me entretuvo. Porque quiere darte un mensaje y te da el mensaje opuesto. A mí me dio el mensaje opuesto, no de que la Cherokee es una heroína de acción empoderada, sino que yo pensaba, el escritor, ¿qué estaba pensando? Todo está mal en esto. O sea, consecuencias, ¿dónde está el crecimiento de este personaje? Era lo único que le pedí a esta película. Dame un crecimiento. Y me dio sí, para peor. Bueno, Porque ¿querés que le ponga? es una Yo te dije, psicópata. yo te dije que no iba a entrar en low walk, pero solamente este datito de color. Vos Dale. prestale atención al final, Sí. cuando la madre dice, pará, no seas hijo de puta, entregale el bastón de guerra Comanche, como hiciste con el hermano, Sí. y el chabón lo agarra, así como que no tenía muchas ganas, se lo da, pero vos Ajá. fijate cómo se centra, pero miralo, no es buscarle no es buscarle el pelo al huevo, porque es un mensaje subliminal que está tan claro como poner el disco de Yuya al revés, tal cual. Fíjate cómo al final todas las personas que victorian, viste, cuando le dan el bastón al hermano, muestran a toda la tribu victoriando, ¿no? Bueno, fíjate cómo a ella le entregan el bastón, se centran en ella y desenfocan todo el final, pero todas las que gritan, no hay ningún hombre gritando, son todas mujeres. No, hay hombres, sí, hay hombres. Sí, hay uno solo, pero está No, no, al no, 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 no. costadito. No, Hay varios, fíjate, hay boludo. varios, hay No, no, varios, hay no, ya varios. te lo voy a mostrar. Yo Ya te lo voy a mostrar. Porque conté mínimo 2. vos estás cagado del cuero, boludo, ya. Vos te olvidás de que son 10 la gente que vive en esa tribu. Los otros 10 Mirá, murieron con el depredador. O sea, son 20 personas que viven en la tribu. Hay mirá. creo que cuatro cosos, cuatro tiendas. Eso es la tribu. Sí, 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 todo lo que vos quieras. Además, no me voy a poner a mostrarte el baile pedorro que hicieron los de la tribu cuando le entregaron el bastón al hermano. Bueno, pero Pero hay acá, toda una parte emotiva cuando cantan y le gritan al dios de no sé qué por los muertos.
No te olvides. Hay Sí. emoción, hay sufrimiento por el perro. Nuestro punto de contacto es el perro, Guta. Vos te olvidás de eso. Ese es No, que nuestro punto vital. Cerver se nos va a enojar. Yo no No, quiero para verlo más a mí, Cerver no, enojado. pero hablando en serio, el punto emocional de esta película es el perro. Yo estaba más preocupado por el perro, porque el perro no sabía si tenía este plot armor. Ah, Sabía pero que yo también, ¿eh? Yo también te juro que el único punto de tensión que tuvo la película para mí fue el perro. Yo no quería que se muera el claro. perro, boludo. Yo dije, en cualquier momento lo matan, esto, con tal de generar un shock. Por suerte no murió. Hashtag no maten perros. Por favor. Hashtag no me maten al perrito. No, No me boludo, maten al perrito. estoy mirando la escena y decir que es muy larga, que es muy Sí. larga, Pero porque si no la fíjate. mostraría, Bueno, como pero. cuando gritan, lo único que enfocan son a las mujeres gritándola. Me pareció una mierda, porque me hubiera encantado ver a los tipos gritando. Igual ya son 50 mujeres y creo que quedan 2 guerreros nada más, vivos. Y sí, se murieron todos los guerreros. Ahora, bueno, Ella dejó en bolas a la tribu. O sea, no, gracias a ella todos los guerreros salieron y todos murieron en manos del no nos depredador. desviemos, Y ella todavía, en lugar de ayudarlo, aprovechó cuando los estaban matando a todos y se rajó. Cuando estaban matando al hermano, ella hizo su acto de magia de desaparición. Dejó que mataran al hermano y ella se fue. Y yo decía, ¿pero qué estoy viendo? ¿Pero esto qué es esto? pará, La pará, pará. muestra, no. Y después no está más. Pero pará, porque yo te estaba haciendo una pregunta re importante y te me fuiste mal. Sí, perdón, Escúchame, ¿qué, el perro. cuando la agarran a la mina, Sí, a nuestra Cherokee de corazón, ¿no? A nuestra sí. Cherokee, la Pequeño agarran y estruendo. la atan que se le iban a llevar a la tribu. Y el depredador es como que la viene a salvar, ¿no? Y están los Sí, 3 indiecitos atrás ¿cómo se llama? Del árbol. Uno sí, sale y se pone como en posición de chino, de Raiden, no, ¿cómo se llama? De Kun Lao, sí, haciendo con la lanza. Y sí, le pone 4 tiros que ya entendí. O sea, ellos no entendían que eran los puntitos, pero la mina lo entendió enseguida. Lo vuelan. ¿Qué me decís de los otros 2 monigotes que saltaron? El indio saltando y girando la lanza como si fuera. Porque esto no es que yo voy a decir, guta, misógino, criticás a la mina. No, no, no. Ahora vamos a darle a los indios, porque los indios tienen cosas para criticarse. Salta el indio con la lanza y lo gira como si fuera un bo de Michelangelo, creo que era, no me acuerdo nunca de las sí. tortugas ninja, Me girando gustaron las la escenas, lanza, ¿eh? boludo. Me gustaron las escenas. Lo que pasa es que no No pega seas con los indios. boludo. No pegan con los indios. No Pero, seas por hijo de ejemplo, puta. hay otra cosa que no es tampoco tan fina. Yo en un momento conté dos peleando, ¿no? Después que matan al primero, dos o tres. Pero después aparece otro y yo pensaba, ¿por qué no atacaron todos juntos? Hay un momento que atacan dos. Y dije, esto está bueno, inteligente. O Esto sea, si está tenés bueno, un. hijo de puta. Claro, no, pero está bueno porque digo, tenés algo imponente enfrente tuyo que mide unos 90, 2 metros, yo qué sé, 2 metros y algo. Atacás de a dos, está bien. Pero después aparece un tercero. Y como que estaban mirando todo, o al menos el corte me dio a entender eso. Y yo decía, ¿por qué no atacaste vos también? Porque después se demuestra de que cuando lo atacaban varios al depredador, el depredador tenía que recurrir a armas porque no daba abasto, porque lo lastimaban. Que eso también está bueno, porque te muestra que el depredador tiene lógica, ¿no? Si te atacan de 3 4 lados, vos no podés cubrirte de 3 4 lados. Está bien. No podés plantearlo una vez sí, otra vez no, y cuando me molesta tiro un montón de artilugios y ya está. ¿Me entendés? Por eso te digo, en la parte de los cazadores, sobre todo, que es cuando hay más enemigos contra el depredador, para mí fue una oportunidad desperdiciada porque el depredador debía haber usado la invisibilidad e irlos matando de a poco, que es como lo hubiese matado el depredador. Es estratega, De es un forma furtiva. cazador, mata de forma furtiva, no tira las bombas que tiró para matar. Yo cuando vi las bombas dije, no, no me jodas, no me jodas. No me jodas que va a matar a todo. La bomba es para ya cuando
está por morir el depredador y borrar todo rastro. Tal cual, tal cual, Es tal la cual. derrota del depredador. Es Pero eso. aparte casi siempre se lo deja para suicidarse. Claro, porque es la derrota. Está, me derrotaron, voy a Sí, volar boludo. todo. Este Es- los usa como arma. Escuchame, cuando está peleando con los indiecitos, boludo, sobrevivió a todo el camuflaje, le tiran una flecha y se le desconectó el camuflaje, boludo. Bueno, pero una Con una flecha. flecha, cuando está peleando con los indiecitos que le clavan las 50 flechas al primer indio. 50 flechas de Grey. Escuchame una cosa, boludo, pero a ver, yo aquí estoy buscando la imagen. Una que, a ver, como tiran las flechas, ya lo hemos hablado, eso es indescriptible, boludo. Yo te invito a que hagas la posición de tirar una flecha como todos conocemos, o tirar una flecha como lo tiran estos tipos, y es antiestético y hasta te duele el brazo de hacerlo. Pero bueno, ponele. Acá le tiraron una flecha, le cagaron toda la armadura. Sobrevivió un Claro. oso, sobrevivió todo. Con una flecha le desconectaban la armadura. Pero Ahí al está. margen de eso, yo te estaba preguntando, ¿qué te pareció el depredador? ¿Te gustó? ¿Te gustó el casco? ¿Pensás que el casco es un cameo? ¿Qué onda? La estética está buena del depredador. Las armas nuevas. Mira, yo el tema de la flecha lo tomé como que, como esta película pasó 300 años antes, bueno, ponele. Si borro todo de mi cerebro, puedo decir, bueno, es un, digamos, pre-blaster, está bien. Bárbaro. Lo que no me funcionó fue en teoría esto forma como un campo magnético, yo lo decía en el video. Me parece que quisieron hacer algo así como la tecnología Gauss, viste que usas un campo magnético para impulsar algo metálico. Bueno, Sí, una cosa así. Que hay armas, actualmente hay armas de Gauss que vos podés hacer en impresoras 3D. De hecho, te venden lo que es la guía para que vos te las puedas hacer en tu casa. Pero después yo pensaba, si esto es como un arma de estilo la tecnología gaussiana, como el proyectil en realidad no tiene propulsión, ¿cómo haces para darle la dirección que le querés dar? ¿No? Entonces después dije, ¿para qué la pienso tanto? Esto lo hizo un mago y ya está. Pero busquen la tecnología gaussiana y vean el arma, y el arma en realidad, las flechas quedan como en un campo magnético, quedan flotando y después son lanzados. Y busquen tecnología de Gauss, cómo funcionan, y van a ver que se basa en eso, técnicamente. Que tal, me parece bien, me parece bárbaro, porque digo, en la ciencia ficción, cuando vos usás algo que existe en la vida real, está bueno. El tema del... Ahí ya tengo un problema. El tema del escudo. El escudo está bueno como arma, cuando lo usa como arma y demás. Eso está bueno. Pero es un escudo muy chico para lo que es el depredador. O sea, no tapa nada. Mide 2 metros el depredador. Entonces, cuando la gente dispara, para que no lo lastimen, tienen que apuntarle siempre al escudo. Y como no tiene tampoco armadura este depredador, te lleva a que esos errores sean mucho más evidentes, ¿me entendés? Porque todo el mundo le tiene que disparar al escudo, porque si no le disparan al escudo, no funciona. Y eso es un problema. sí, a mí me encuentro varios problemas, pero ahora voy a recurrir a la sabiduría de vos y de la audiencia. Primero que a mí me hace mucho ruido, para mí está mal planteado el depredador, ahora hablando más en serio, ¿no? Lo otro también es Sí. en serio, pero fueron todos cosas que yo sentí mientras la miraba. Ahora, hablando más en serio, acá, en teoría para una precuela o algo por el estilo, me parece que no está bien como planteado el motivo del depredador, ¿no? Vos en todas las demás veías cómo el depredador se preparaba para la caza. Acá no te explican, siempre los depredadores tenían como una especie de armadura o cosas así, y acá no te explican, ¿qué lo hiciste sin armadura? ¿Porque querías emular a tus contrincantes? ¿Querías ser un depredador más primordial? ¿Querías, no sé, esos 300 años, en esos 300 años que pasaron, no sé, por ejemplo, de la película esta a la que pasó con Schwarzenegger, evolucionaron los predadores y este es un depredador un poco más del pasado y no tenían tanta tecnología? Eso no te lo explican. A mí me hubiera gustado saber si esto era
porque quería ser un predador más primordial para estar acorde a los enemigos, o era un depredador que todavía no ha evolucionado en tecnología como cuando llegaron a la de Danny Glover o la de Schwarzenegger. No me lo explican y me hubiera gustado. Ahora, la pregunta, yo no recuerdo. A mí lo único que me hizo un poquito de ruido, porque no me acuerdo, es, ¿existen los depredadores rojos? ¿O eran todos medios verdecitos con distintas manchas, cremitas y eso? Pero este es rojo. Y capaz que hay distintas razas. O sea, acá ponele, Kyrax dice de que el escudo, la lanza tipo disco cortante como en la 2 podría ser algo previo al disco cortante. Yo lo intento razonar por ahí para buscarle un cierto sentido. Tampoco es que me quite el sueño. También les voy a decir, no me quite el sueño si esto es... Para mí esta película es otra cosa. Esta película está en el top 10 de las malas películas que voy a volver a ver una y otra y otra y otra vez, porque esta película, en la primera visualización le encontré un montón de cosas que me mataba de la risa y estoy seguro que voy a encontrarle más. Me voy a divertir como un enano y no del Señor de los Anillos. Pero creo que la idea es de que estos depredadores no son o no están tan avanzados como los depredadores que vimos en la primera película. Claro, por eso, o sea, no es que son más primordiales, sino que son más acordes a que todavía no evolucionaron tanto Exacto. como los 300 años que pasaron hasta llegar a las otras. Exacto, que no lo veo como una mala idea tampoco. O No, no, sea, no, para nada, para nada. digamos, decir, bueno, al principio estaban estos depredadores y por eso, está bien, bárbaro. Tenemos lo que fue el pre-blaster, que sería esta arma, y tenemos la lanza sí continúa, y tenemos esta especie de disco que está bien, y ponele que no exista todavía el código de honor. Ahora que decís eso, voy a otorgárselo a esta película. Él dijo, digamos, esas bombas serían el preámbulo a la autodestrucción. Vamos a suponer. ¿No? Que antes se usaba como arma y pasaron 300 años y dijeron no podemos ser tan garcas, vamos a no hacer esto. ¿Está bien? Hasta ahí te lo puedo permitir. Yo te digo, a mí no me parece una mala idea, ninguna de las dos me No. parece una mala idea, ni que haya sido que bajó más primordial para enfrentarse a rivales primordiales, o que todavía no evolucionaron tanto. Ahora, con todo respeto, tenés una bruta nave como la que mostraron y eso, y me parece medio raro que no tengas una tecnología de blaster. Pero está bien, te la puedo creer, que yo que sé que no evolucionaron tanto, las armas eran mejores para eso. Me suena más a que el tipo se equipó, si me preguntas a mí, me suena más a que el tipo se equipó para el tipo de ¿cómo se llama?, de rivales que iba a tener. Como con Sí. flechas, con dardos, porque Mira, la verdad que no me cierra mucho de, o Mira, sea, Pedro dice que tiene razón de que hay antecedentes de que en el siglo XVII ya contaban con el equipamiento similar a la primera peli. El problema es que yo no sé Disney que canonice y que no. Entonces, como claro, ya lo por eso conozco a Disney y sé que va a canonizar lo que se le cante, no me lo pregunto. Porque si me lo pongo a preguntar, ahí sí me pongo muy exquisito con una compañía que no le importa seguir un canon. Porque vamos a ser sinceros, a Disney no le importa el canon, bueno, a Amazon tampoco, y Warner no sé qué va a hacer. Entonces, ya estas películas, yo esto lo tomo como algo aparte. O sea, está la 1, está la 2, Depredadores, esta la pondré por ahí, pero no le pido mucho, no, tampoco le voy a pensar mucha interconexión porque es santo botón, es buscarle demasiada fineza a algo que no lo resiste. El problema de esta película es que si vos realmente te pones muy exquisito, no la vas a disfrutar. Yo lo que les diría es, si son muy exquisitos o son muy fanáticos de Depredador, al punto de que van a pretender de que esta película siga de pe a pa el lore que ya conocen, la van a pasar mal. pero Adma, déjame que te haga una pequeña aclaración. Yo ni sigo el lore, leí los cómics, sí, hace muchísimos años, pero ni los recuerdo. No Sí. recuerdo las películas casi, sí me recuerdo muy bien la de... Ahí te mandó un superchat, creo. Ah, Melvin, gracias Melvin.
Dice, gracias a San Maiguta, ahora voy a ver la película, aunque sea para reírme. Recuerden comentar lo de DC y Warner. Eso, eso es otra. Bueno, Eso saludos, es otro Melvin. fregado. Saludos, Bueno, Melvin, muchas gracias. déjame que te diga esto. Leí los cómics hace un montón, no los recuerdo. Recuerdo sí muy bien la película de Schwarzenegger. Recuerdo a medias la de Danny Glover, pero me gustó la de Danny Glover. Y ya después recuerdo imágenes de la de Depredadors. Pero ya no recuerdo nada de Depredador versus Alien, no recuerdo nada, ¿no? No soy fanático del lore, no la miré pensando en, ¿esto lo respeta el lore? ¿Esto no lo respeta? No. De hecho, por eso pregunté y como es, aposté al conocimiento de ustedes, porque no recordaba, no sabía si los depredadores pueden ser rojos, si hay distintas razas y nada. O sea, yo no fui exquisito por ese lado. Ni siquiera sé lo que es canon o deja de ser canon. Yo directamente esta película no la puedo ver porque o sea, es incoherente. O sea, hay cosas que saltan a la vista sin yo buscarlas, me saltan y son muy obvias. Ni siquiera lo vi por el lado de, a ver, si yo te miro Obi-Wan Kenobi, sí te la miré con un ojo crítico porque conozco y sé y recuerdo. Ahora, esto yo no recuerdo nada, la miré como una película y la verdad que tiene muchas incoherencias. Yo, O sea, yo le pregunté a varias gente que la había visto, muchos suscriptores del canal, qué les había parecido, porque quería saber realmente, a ver cómo le había tocado a cada uno, ¿no? Y varios me dijeron, no estoy hablando de cientos, estoy hablando de 5 o 6 con los que pude hablar. Que era la idea de hacer este directo, conocer todo, ¿no? Sobre todo la gente que lo vio, lo que opina, ¿no?, de la película. Y me decían de que no podían creerlo. O sea, no podían creerlo lo que veían. Entonces yo a veces, una cosa que me pregunto es, y siempre cuando tengo que hablar de alguna película, pienso, bueno, yo qué sé, me baso mucho en el presupuesto, el apoyo que tuvo y las posibilidades de acuerdo a la compañía, ¿no? Y voy a explicar esto de las posibilidades. Y eso lo van a ver mañana en un video, pero Amazon tiene un montón de políticas restrictivas para los directores y los guionistas. Entonces, eso es un marco que le da al director o al escritor para poder adaptar una obra. Pero restrictivas, posta, que es lo que se conoce como lo despierto, lo político y demás. O sea, viene la restricción desde la compañía matriz. Entonces, esta película en base a que es de Disney, que dentro del presupuesto para todo lo que tenés que gastar para algo de ciencia ficción, no es el gran presupuesto, digamos que Paul W. Anderson hizo Alien vs Predator con nada. O sea, se la dieron a él porque el tipo con 3 pesos se armó una película de los aliens peleando contra los depredadores. Por eso me gusta esa película. Obviamente hago como esta, apago mi cerebro y digo, esto es una película de serie B que tengo que disfrutar. Tiene unos momentos de gore, sobre todo la 2, cuando está con las embarazadas, los aliens, que vos decís, ay, loco, se le fue la olla. Que es gore puro y duro, pero las puedo disfrutar. Como esta yo la puedo disfrutar porque obviamente la tomo como esas otras dos. Y me parecen 3 películas disfrutables, pero que no le tenés que buscar mucha vuelta. El tema es que lo que no puedo entender es que haya gente que diga que esta película está a la par de las primeras. Esto no lo resiste. no, pero eso tiene que. Yo creo que, me imagino que lo deben hacer para ver el mundo arder, boludo. Porque. No, no, no. Y para generar Yo creo, controversia y porque creo, creo que como Cinemas Comics y Tomatazos reciben una plata. Es más, déjame contarte algo de color. El otro día en Tomatazos estaba viviendo una nota para llevar al canal. Ya sabemos que Tomatazos, sabemos qué es lo que es, ¿no? Pero bueno, está. Miro así y sacaban la publicidad de Lightyear que decía 83% de tomate fresco. Y 2 minutos después, abajo, te ponen los de Tomatazos el link para que y con una cosa de ellos que dice, suscríbete ahora con 50% de descuento a Disney Plus y te muestran, te ponen el link con la miniatura de Disney. Entonces vos decís, ¿cómo, loco? ¿Cómo? A ver, tiene que haber algo que se llama ética, ¿no? Vos no podés hacer notas sobre Disney si vas a tener como sponsor a Disney. Porque yo lo entiendo, pero eso te quita credibilidad.
porque vos pocas veces vas a decir que tu sponsor tiene películas malas. No Pero seas vos malo. fíjate que Prey tiene más puntaje de crítica que la común, o sea, que la original. O sea, esto ya no es creíble desde el vamos. Porque lo que digo, cualquiera que la haya visto no puede decirme de que esta película es superior a la original. 250 personas votaron esta película, o sea, nadie la vio. Por eso te Nadie estoy la diciendo, vio. por O eso te estoy sea, diciendo, ¿es por ver el mundo arder o es porque te están poniendo mucha yo quiero plata? ver, yo quiero ver la 2 de esta. ¿Crees que te diga una cosa? Yo quiero ver qué van a hacer con una segunda parte de esto. En serio, yo quiero ver una segunda parte de esto. Bueno, es por lo que, ¿ves por qué es lo que yo te digo, boludo, de posta, con la mano en el corazón? Yo para mí es o el mundo arder o que estás pago. Y déjame que te comparta, esto no te van a poner ningún tipo de problema, ¿no? Pero déjame que te Ok, comparta un segundo. No, no, no. dale que No, lo no, no. cierro. No, no, sí, boludo, no te van a. Para pantalla completa. Pantalla completa sería ventana de la aplicación. Acá, a ver. No, pestaña de ópera. Y te voy a mostrar esto, pará. Tomatazos. Mirá. Acá está la cosa de tomatazos, ¿no? Ajá, Bueno, bien. fíjate abajo, ¿eh? Seguime, seguime. Depredador presa construye momentos de gran tensión y mantiene el largo suspenso por el perro. Triunfa al cuidar los elementos de acción, al mismo tiempo que vuelve temible a la criatura y acentúa el talento de Midhunter. Todo lo que no vimos, Midsommar. todo lo que criticamos que no estaba, ellos lo resaltan en la reseña porque sabe que carece exactamente de eso. Pero pará, no te vayas nada, te pone tomatazos y al costado te pone la suscripción de Star más, que es de Disney. Pero Sí. pará, no solamente eso, seguí bajando. Tomatazos, acá se pueden suscribir y te ponen el link. ¿Lo están viendo? No sé si lo puedo mostrar, si lo estoy Sí, mostrando. ¿Lo sí, ves? sí, 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 se ve. Lo estoy viendo ¿Entendés? acá. Entonces, ¿con qué, a ver, con qué tipo de cara vos me venís a decir una reseña de algo cuando, mirá esto, cacería, como Star decía, Plus. mirá, Mm. ¿viste? ¿Con qué cabeza vos me estás mostrando algo si te estás poniendo la publicidad? ¿Está? Mirá vos acá, por ejemplo. Yo no veo que te estén haciendo, mirá la publicidad, ¿no? No esperen ver tan pronto en HBO más las películas más esperadas de Warner, ¿no? Te ponen a Sí. Batman, no sé qué, pero no veo que abajo te pongan la publicidad de HBO. No. ¿Está? Y a ver si encuentro la guiar. ¿Está? Es lo que yo te digo. ¿Vos con qué cara me venís a poner que esto es esto o aquello o lo demás allá si después no te vas a poner la publicidad de Disney? ¿Con qué Esto cara te es. creo yo? Lo que pasa es que esto es atroz lo que están haciendo, porque lo que se ha perdido en Rotten Tomatoes es el grado de escala. ¿Qué es bueno y qué es malo? Ya no hay nada bueno ni nada malo porque están regalando nota hace años. Rotten Tomatoes es una cosa para tratar de vender películas y la gente se lo ha comprado muchas veces. Hasta el 2019 que empezó todo esto de que criticaban a los críticos por vendidos. Salieron varios a decir, ay, no me gusta que nos digan vendidos, pero loco, si estás metiéndole 90, 95 a películas que son 70, y está bien que sea 70, porque 70 no es despreciable. No, tiene que ser 95. 92% o 93% tienen algunas películas del Padrino. Algunas películas del Padrino tienen eso, entonces vos me ponele una de Los Vengadores a 98 y vos decís, pero ¿esto es mejor que El Padrino? ¿Vos me estás jodiendo? Porque no es que es 98%, 95% dentro del género de superhéroes, es dentro de la calificación general. Vean películas buenas, los puntajes que tienen, las viejas. Depredador tiene 68, creo, la uno. ¿Esta película es más que Depredador 1? Y esa es la pregunta que le hago en realidad a la gente. O sea, ustedes le dirían a sus amigos, ¿no? Vayan y suscríbanse a tal servicio porque esta película es mejor que Depredador 1. ¿O les parece que eso es mentira? Honestamente, ¿eh? No les digo si les gustó o no les gustó. Les estoy diciendo bajo esa afirmación, que es como se está vendiendo esto.
Que esto es el renacido. Volvió el bot, amigo. Ha vuelto. Pero Bueno, che, no, hola, hola Kitsune-san, es que ni bienvenida. siquiera vuelve, Escúchame, es otro. ahora que, ahora que hay varias chicas, porque creo que la única que tenía identificada era Janet Cruz, creo, les No, voy y a estaba preguntar, Elizabeth me también. gustaría que escriban las chicas qué les pareció, porque ahí a veces uno piensa que uno lo dice de hate, o a veces piensa que uno lo dice porque no le gustan las mujeres, y vuelvo a repetir, o sea, yo hice un tributo a una verdadera negra feminista copada, como Uhura, que incitó a muchísimas mujeres a hacer una carrera en la NASA. De hecho, logró que le dieran mucho lugar en la NASA. O sea que a mí realmente me gustan las mujeres empoderadas verdaderamente por su sacrificio y labor, no porque las meten acá. Entonces yo les pregunto, chicas, realmente me gustaría que me dijeran si ustedes realmente se sintieron representadas, si se sintieron empoderadas o se sienten a veces que es un cachetazo a realmente la lucha verdadera de las mujeres. ¿Está? Que lo escriban, yo lo voy a poner, voy a estar pendiente, pero me gustaría saber el punto de vista de las mujeres, así como les pregunté qué les parecía una mina que no se, que se lavaba el pelo en un lago y no se ponía crema, ¿no? Si podía salir así, como otro montón de cosas. Acá la de Kitsune, post, como mujer no tengo ganas de que me den un madrazo del predador y morir. Aguantame un minuto, Guta, y ya vuelvo. Dale, perdón, perdón, no la he visto, Guta, pero nunca me han gustado las Merisú. Perfecto. Esos son un poquito visualizar un poco de las voces de las mujeres, ¿no? Porque yo a mí, por ejemplo, en mi canal me gusta mucho interactuar con las chicas o decir, está bien, no hago directos, ¿no? Pero preguntar o hacer o respetar la opinión, ¿no? Porque realmente uno no es que esté en contra de todo esto. A mí me encanta Ripley. Ah, Ripley, me sale de Ripley, porque antes leía de Ripley. Ripley, ¿está? La de Aliens. A mí me encanta, por ejemplo, Linda Hamilton en Terminator. O sea, para mí no tiene nada que ver que una mujer sea, pero mostrame la copada. Por ejemplo, a mí Tomb Raider me encanta. A mí Tomb Raider en los juegos me alucina. Yo cuando a veces juego juegos de, ¿cómo se llama? De rol o algo por el estilo, casi siempre por ahí me hago una mujer. ¿Por qué? Perdonen, chicas, lo digo con todo respeto. Me gusta ver cómo corre, me gusta ver la curva de la mujer cuando va corriendo, cómo le quedan las armaduras. ¿Está bien? O sea que uno no es, a uno no le importa que una mujer sea más poderosa que un hombre, ¿está? O que una mujer sea la heroína. Pero mostrame, porque también te lo pido como hombre. ¿Entendés? A mí no me gusta que salió. A ver, la típica, ¿no? A mí no me gusta cuando te ponen, para empoderar a un tipo, te ponen el currículum vitae, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Te acordás cuando ponían la única que me acuerdo ahora es Rambo, pero hay un montón, ¿tá? Hay un montón. Rambo dice, oh, agarran el expediente de Rambo, lo empiezan a ver y dicen, oh, 3 medallas púrpura, 4 menciones al mejor soldado del mundo, el mejor arquero, papá. Y ahí te van tirando el currículum para poner que el tipo es grosso. A mí tampoco me gusta eso, pero vos lo ves a Rambo y te das cuenta porque es grosso. Pero Rambo no trata de eso, y él lo No, 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 explica. no, pero Rambo, te quiero decir, Rambo trata de el estoy estrés sacando un ejemplo. postraumático. Está bien, pero te estoy sacando un ejemplo del por qué, cómo me gusta a mí que empoderen tanto al hombre como a la mujer, Bueno, pero que no me gusta que sea vos por pensá, currículum. pensá el arco de Rambo, y era el arco que tenía que haber tenido esta mujer. Es Tal exactamente el cual, es que mismo. eso es lo que te estoy diciendo. O sea, Una persona rota totalmente y que al final no es un héroe, en realidad. Porque Rambo no es un héroe, es una persona que está mal de la cabeza. Después sí, se le dio una cierta, digamos, un cierto romanticismo porque pegó y vos no puedes tener un personaje así, digamos, de héroe. Y se intentó transformar en un cierto héroe, en la 2 se le quiso dar un arco de redención y demás. Y una cierta motivación o justificación en realidad para lo que hacía. Pero el tema de Rambo podía haber sido el arco de esta pequeña Trueno, donde en base a todo eso que ella genera, o sea, la muerte de los 3 guerreros locos que tenía su tribu y la muerte de su hermano, termina rayada y va digamos, ataque de ira a matar o morir, o matar y morir, que era lo que yo me esperaba.
Después lo mira el cazador y dice, vos usaste a mi hermano de, digamos, carnada, yo te voy a usar de carnada porque la culpa es tuya, no es mía. No, la culpa es tuya. La culpa siempre fue tuya. Te dijeron que no fueras y vos fuiste, llevaste a todos los guerreros a buscarte, dejaste que los mataran porque básicamente no los ayudó tampoco. Es cierto que estaba atada, es cierto. Pero tampoco se quedó a pelear con el depredador, salió corriendo. Y el que la salva, lo matan también. O sea, ¿cuánta gente murió por la pequeña Trueno? Eso es lo que a veces vos cuando ves un arco decís, esto no tiene sentido. Si vos te pones a pensar el arco, vos decís, todo bien, pero es despreciable. O sea, costó salvar a la pequeña Trueno un montón de vidas. Y de hecho puso más vidas en peligro, porque si ella no hubiese matado al depredador, el depredador hubiese seguido con la aldea. Porque ya no quedaban cazadores para detenerlo. Cuando lo inteligente era dejar a los cazadores para que el depredador se divirtiera con ellos. Esa era la gracia. Eso era lo inteligente. Esta persona no piensa y su arco es no pensar. Y el final de la película demuestra que no piensa porque pone a la tribu como blanco de 3 naves de depredadores, o sea, 3 depredadores. Más van a venir. Esa es la conclusión de esta película. Entonces me parece graciosísimo y me parece fascinante que vos hagas todo un arco en donde al final, al principio tu protagonista es irresponsable y al final es más irresponsable que al principio. No solo no tuvo consecuencias por todo lo demás y la premian con la vara de poder, que me parece bárbaro, tallo, se casó un depredador, aunque fue responsable que murieran casi todos tus, digamos, casi todos tus soldados o tu guardia, sino que además ahora tenés 3 depredadores que vienen a romperte las pelotas y vos no tenés un solo soldado para defender tu tribu. Supongo que para la segunda parte tendremos mujeres peleando, porque no quedan hombres ya los mataron. No hay soldado. No sé. Sí, yo hasta ahora fui poniendo todas las opiniones de las chicas del grupo, del directo, como quieran llamarlo, y ninguna se ve representada, ninguna le gusta el tratamiento que le da a la mujer en las películas de hoy. Y entonces yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿es hate? ¿Es que no nos bancamos, que nos quiten al hombre protagonismo? ¿O es que realmente no lo saben hacer? Porque creo que todo el mundo coincide que el anime, yo miro poco anime y he visto poco anime, ¿no? Pero a mí no me molesta ver una escena gay o ver una mujer esto o lo otro en un anime, porque está bien hecho, porque no me lo están plantando, no me están tirando un, como se llama, un papiro de la corrección para decirme esto está bien, esto está mal, ¿entendés? O sea, va tan fluido que hasta ni te diste cuenta, ¿entendés? Y está todo más... Ahí te mandó algo, lo meto. Predator, travesti con sobrepeso. Sí, va a ser como Galadriel. Galadriel. No, Prey 2 no sé qué va a pasar. Yo espero que la saquen porque en serio. No. Hacía tiempo. No, en serio. En serio te digo, es gracioso. Este personaje no aprendió nada. Es peor al final. O sea, tiene un arco que no llega a nada. En lugar de ser el camino del héroe, en donde el héroe aprende algo, tiene el camino del héroe y no aprende nada. Es fascinante. O sea, ¿qué posibilidad hay de que vos escribas esto de esa manera? Vos contame. ¿Qué posibilidad hay? No sé. No, pero aparte hay muchas más. La otra vez los había nombrado varias, pero por ejemplo, ¿no? Los Ángeles de Charlie, que son del 70, si no me equivoco. Tenés Wonder Woman, que también es ahí por el 70. La serie de Star Trek fue producida por Lucille Ball, que tuvo una de las primeras productoras. O sea, Star Trek no la quería nadie y la productora de Lucille Ball, que es la actriz que hacía Yo amo a Lucy,
sí, había hecho un montón de dinero y tenía su productor y fue la que empezó a financiar a Roddenberry, porque le decía a todo el mundo que no. Entonces, hay un montón, y mujeres inclusive que fueron exitosas en el cine, porque antes el caché era de acuerdo a la gente que vos llevabas, obviamente al cine, y las mujeres eran las que llevaban más personas al cine, tanto hombres como mujeres. Eso es La parte de la historia del reportera del cine. crimen, qué buen La recuerdo. reportera del crimen, Angela Lansbury. La reportera del crimen era la viejita, ¿no? Sí. Sí, boludo, qué buena serie. Y está la esposa de Columbo, tuvo serie también, ¿sabías? Ajá, mirá, Tuvo esa Columbo no y me la esposa acuerdo. de Columbo. Tuvo serie. Sí. Duró poco, Yo no. pero claro, lo que pasa es que Columbo era Peter Falk. Claro, Entonces, bueno, sí, ahí tenía un peso él siempre terrible. hablaba de su esposa. ¿Te acordás que él siempre hablaba de su esposa, pero nunca la mostraba? Porque mi esposa Sí, dice, hicieron la serie de la esposa de Columbo. sí, sí, sí. Y bueno, no sé, Bueno, yo la podés verdad ir, que. Sí. de hecho podés ir al show de Bill Cosby, en donde en realidad la que mandaba era la esposa de Cosby, ¿no? En la serie, no era Cosby. Si vos te fijas, todo el centro de todos los conflictos y las resoluciones, por lo general, pasaban por la esposa. ¿Quién es el jefe? Por ejemplo, que de ahí salió Elisa Milano, Tony Danza y no me acuerdo quién era el otro, que trataba de un padre soltero que estaba con la hija. ¿Quién es el jefe? Claro. Fue el que generó Buenísima, Gerente de Familia, ¿te acordás? buenísima Se esa basa, serie. se basa en esa serie, justamente. Claro, buenísima. Aparte, buenísima la serie, era en la época también que era. ¿Cómo era la otra serie? Que era un papá, un tío y dos mellizas y una nena, que después sacaron ahora el reboot con las nenas más grandes, Sí, que eran dos Full House. rubiecitas. Full Full House. Y House. ahora ¿Esas sacaron sabes Fuller quiénes House. eran? Las gemelas Olsen. Claro, y que ahora salieron, hace poco, creo que en Netflix creo que la sacaron, hace poco, relativamente nueva, se llama The Fuller House, que son todos más grandes. Mm, Y hace que poco murió echaron. el que hacía de papá, hace un año murió el que hacía de papá, Sí, parece que lo mataron, ¿eh? el flaquito. Ah, mirá, yo Sí. lo seguí Ay, eso en ¿cómo mi es que se canal de llama? YouTube, pero no Sí, había llegado a la resolución de que lo habían matado. parece que sí. Después se cortó todo, pero primero dijeron de que había sido una ACV y después como que aparentemente no fue una ACV, sino que había algo medio extraño en la circunstancia de la muerte, porque él había ido a hacer una presentación y lo encuentran muerto en su cuarto, que no me puedo acordar ahora el nombre, pero era reconocido, un tipo muy querido aparte, Muy extremadamente querido, querido. muy querido. Por eso te digo que es raro que lo hayan querido. O sea, yo había escuchado, pero como después no le dieron seguimiento a eso, pensé que había nacido así, no sé, una especulación, nada más. No, y John Stamos salió también de ahí, que tuvo una carrera trunca porque era una cara bonita y poco más, como actor era bastante limitado, John Stamos pero era el tío, el el tío, tío, sí. no el gracioso, sino el rockero, Claro, el rockero. el que andaba con Laughlin, que Laughlin sí hizo una carrera en el cine que le fue bastante bien y la cancelaron en Fuller House porque estaba metida en una joda con una universidad. Ahí está, Bob Saget. Bob Saget, también un grande. Y no tuvo tanta presencia en Hollywood, Bob Saget, a pesar de que era un tipo ultra carismático y que te podía vender muy bien un proyecto. Sin embargo, no anduvo tan bien. No, Fue pero también se dedicó como, a otras cosas el tipo, ¿eh? sí, como que Se se abrió dedicó un medio, poco. no me acuerdo bien a qué, pero se había dedicado como a otra cosa después del cine. Respondiendo a lo que decía RM, si vimos Super Pet. Yo mañana, si todo sale bien, la voy a ver con mi ahijada. Voy por primera vez al cine con mi ahijada, solitos, sin el papá, sin la mamá, nada, y vamos a ver Super Pet. Que va a ser Ajá. bastante complicado para mí, porque hace un año tuve que enterrar a mi perrito, después de 6 años lo tuve que dormir, después de 16 años, era un labrador que se llamaba Snorkel, y bueno, es medio parecido al de Super Pet. Así que no sé cómo me voy a sentir. Pero bueno, feliz porque voy solo con mi ahijada por primera vez al cine. Así que seguramente mañana la vea y después seguramente el comentario se lo voy a hacer. Bueno, nada, Sí, con dato de color, sigamos. yo me imagino, ¿no? Bueno, ¿y qué te dejó esta película al final, no? O sea, Un dolor de no, huevos, perdón con la pregunta, yo dije que iba a putear, un dolor de huevos, una úlcera,
me dejó mal sabor de boca, me quedé muy enojado, aunque ustedes no lo crean. En un momento hasta como que me deprimí, no deprimir esa depresión pelotuda, sino como que, puta madre, qué mierda del orto. Mirá, qué buen coso, ¿eh? Predati, Utacha. Utacha. Sí, sí, Qué tal cual. bueno, Te tenía que NFT. haber hecho más gordo, ¿no? Un poquito más gordo, así que. No, boludo, ¿vos me viste cómo estoy? Estoy medio gordito porque ahora que me agarré el COVID, sabes que perdí como el gusto y lo único que podía comer que realmente como que me pedía el cuerpo eran papas fritas, que no como nunca, papas fritas, y alfajorcito, los Guaymallén, Sí, todo lo que podía comer. Y la primera vez que me agarré COVID solamente podía comer pera y mandarina, no sé por qué, boludo. Así que barbaridad. engordé un poquito porque esta vez me dio para comer algo, algo heavy, ¿no? Los alfajorcitos. Me comí una caja de alfajorcitos, como de 40 alfajorcitos, en 5 días. Pero era lo único que me daba ganas de comer. Así que, ¿cómo se llama? Estoy más gordito. Pero ¿viste lo que es? Uno por ahí me preguntó, uno que tenía el coso de Mass Effect, me preguntó cuánto medía el brazo. Si yo te llego a mostrar el brazo, man, parezco, me pones un camión, me doy vuelta a la gorra y soy halcón, boludo, con el brazo. Terrible, man. Es más, muevo así el brazo y se pone solo el cambio del camión. Soy Gustavón, ¿eh? Y no voy a decir la frase porque si no nos van a tirar el directo. Pero, Exactamente. exactamente. Pero bueno, ¿qué me dejó eso? Realmente me dejó mucha bronca, me costó bastante verla, me pareció un insulto, no me gustó, te dije las 4 o 5 cosas, siempre tratando de ver lo bueno, pero lo malo no es que se lo trataba de ver, lo malo me saltaba solo. Y eso es lo que me llamó la atención, que lo malo saltaba solo, porque ni siquiera le busqué la vuelta a ver si tenía cuestiones woke, que de hecho dije, no voy a contar nada de las cosas woke porque ya la ¿Lo, to- película se autodestruye sola. ¿Lo tomás como canon esto o no? Creo que esa es la otra Es que pasa pregunta, que ¿no? yo, te soy sincero, hace rato que no puedo tomar algo canon de las películas de Predador, boludo. O sea, Prometeo, ¿lo tomás como canon? Depende, si me hacen los cómics no tengo más remedio. Y bueno, pero ¿lo tomás como canon? Si lo hago por gusto, no, lo tomo como un universo bolsillo, para que me funcione, al menos a mí. Y los cómics también. Claro, por eso, pero ¿lo tomás como canon? Yo qué sé. A Alien versus Predator las películas, ¿las tomás como canon? Es un placer culposo, eso entra en lo más alto en mi pirámide. Claro, boludo, pero si yo estoy seguro que yo abro la puerta de tu placar, Anma, y veo bombachas de cuero, corpiños de cuero con tacha, látigos de No, 7 puntas, esas bolitas que se ponen atadas con no, un coso de cuero en la boca. Boludo, estoy seguro, man. Es no, más, no, ¿sabes allá qué, sabes qué, arriba, sabes qué encuentro? ¿Te acordás la que creo que mostraba en la película de Código Vinci? Ese palito con 7 puntas sí, que se pegaba en la espalda. Y es sí. más, encuentro hasta esa como cosa, braga que se pone en la pierna, que te la ajustás y tiene pinchos. Estoy seguro, hijo de puta, porque te cabe, No, te no, cabe. no. Yo qué Tenés sé, demasiado plástico. esta película es como, yo qué sé, Pirañaconda, Mega Shark, Pero eso lo entiendo, man. yo qué Yo me sé. pongo a ver Pirañaconda, me pongo a ver, no sé, Sharkandó, me pongo a ver Anaconda, y te juro por Dios que entiendo esa película. Y esa película me da Y bueno, ganas de vomitar, pero la disfruto. La y esta disfruto y me cago de risa, pero porque sé lo que voy a ver. Esto no tiene esa onda, bueno, ¿entendés? pero Esto, es la esto idea. lo están tirando como ganador del Oscar, pero es una reverenda No, porquería. no, ganador del Oscar no, pero quieren hacer la segunda. ¿Vos Bueno, verías una segunda después de ver pero esto? ¿entendés la ironía? Te lo tiran como una superproducción, boludo, como una buena película, y termina siendo un Sharkandó, boludo, pero sin la onda, ¿entendés? O sea, yo voy a ver Pero, Sharkandó y sé que es una mierda y me cago de risa y la disfruto. Es más, una de las mejores películas que tengo buen recuerdo, que es una porquería, es House. ¿Te acordás de House? sí, Con el chabón que hacía de superhéroe, el sí, rubiecito, William que no Cat, sabía volar. William Cat. Bueno, y me encanta Otro esa placer película, culposo. boludo. ¿Viste la 2? No, no la vi, boludo, no la vi, la dos. Está mucho más abajo que la uno, pero es disfrutable.
Pero a mí me encantó, pero sé lo que voy a ver, boludo, ¿entendés? No me tires una película seria de esto, lo otro, de más allá y me entregues esto, porque no. Pero vos considerás que esto es serio, en serio, No hablando digo en que es serio. serio, boludo, pero tampoco te la tiraron como un Sharkando. No te pusieron en la tapa un depredador volando en un tornado, boludo. Yo creo que yo puedo disfrutar esta película porque nunca lo consideré dentro del universo de Predator. O sea, para serte sincero, yo cuando me acerqué a esta película dije, ya está descanonizado. ¿Está? Dije, esta película la descanonizó, a ver si la puedo disfrutar. Y vos sabés que me funcionó, ¿no? Ah, mira, no, para que tengas una idea. Esta me encantó, es el placer culposo más grande de este año, para mí. Ahora, no te voy a decir de que es una buena película. Obviamente. Pero véanla y después me comentan. Después voy a hacer la review de esta película así, parte por parte. Pero a los amantes del cine B se las recomiendo porque realmente no la... A ver, no le pidan mucho y no le busquen mucha vuelta. ¿Está bien? Si son de buscarle mucha vuelta, yo supongo que no les va a gustar. Más que nada por las conveniencias. No me voy a meter fino con temas históricos o lo que sea. No. Viendo nomás, así nomás, por arriba, ¿no? Yo qué sé. Yo les diría que la vean, yo qué sé, se rían un rato, porque van a haber situaciones que les va a dar risa. Y me gustaría saber qué opinan del arco de la protagonista. Porque a mí lo que me quedó es que esta protagonista hace todo un arco del héroe, el camino del héroe, pero nunca aprende nada. Y de hecho pone a todo a su tribu en peligro. Eso es lo que me quedó de esta película. Por eso me parece fascinante. Si esta película realmente tenía intención de mostrar a, digamos, una mujer fuerte, que lo muestra, sí, fuerte físicamente, pero un personaje fuerte no debe ser solo físicamente, debe ser un personaje inteligente. O sea, un cazador yo espero de que sea inteligente. Observador es, porque digo, se basa en la observación este personaje. Eso es una cosa buena que le pusieron a esta protagonista, por ejemplo. Pero claro, el problema es que la película duró 1 hora y media y hay, digamos, cosas que ella no sabes de dónde las saca, ¿no? Como lo que vos comentabas, el tema del hongo, ¿no? Que el hongo te bajaba la temperatura. Sí, te puede bajar la temperatura, pero no hasta la hipotermia. Y si te baja hasta el tema de la hipotermia, no te pongas al lado del fuego. ¿No? A ella en ningún momento la ves sintiendo frío. Si te baja la temperatura, vos vas a, o sea, tu primer reflejo es el temblar, ¿no? Es la primera defensa frente al frío extremo. El problema es cuando vos tenés frío y no temblás. Ahí te está fallando el mecanismo de control de la termorregulación. Ahí entras en hipotermia. Lo cual es fascinante. Tiene toda una mecánica que es muy fascinante, está muy buena, pero claro, si me pongo a pensarlo en esos términos, obvio que le voy a encontrar problemas. A esta película hay 1 millón más. Pero el problema de los arcos para mí sí es serio. Es como de algunas decisiones. Es como lo del oso. Lo del oso se arreglaba muy fácil. El oso cuando iba a subir, bajaba el perro, se encontraba abajo con el perro, no veía a la protagonista y seguía el perro. Y así la protagonista zafaba. El director que decidió, no, llega Balú hasta la protagonista, la saluda, le dice hola y después se va con el perro a jugar por ahí. Entonces digo, Yo ¿por te, qué? yo te soy sincero, a mí lo que me sorprendió, que lo primero que miré, y con todo respeto, chicas, uy, volvió el bot. Lo primero que miré si el Ay, depredador no. tenía pechos de mujer, porque te acuerdas que habían dicho que por ahí era una mujer. Sí, ese era un rumor que venía Sí, así que lo bastante primero que miré fuerte. fue eso, pero no, eso sí me sorprendió. Dije, qué raro, pensé que iba a ser mujer. En Que eso hubiese sí me sorprendió. estado, ojo, hubiese estado bueno capaz haber A mí, no me agregado. Ya es que que iban, a mí me gustaría ver, porque ahora sabemos que hay en el canon, y estaría bueno verlo. Eso también sería una buena forma de hacer un depredador. pensándolo, yo creo que sí. No sé cómo lo hubiesen escrito. El problema es que no saben manejar personajes femeninos. Porque, por ejemplo, este personaje hubiese estado bueno el tema de las consecuencias.
Porque creo que el arco de ella eran las consecuencias, ¿no? El hermano la advirtió, ella no le hizo caso, la culpa, la rabia, la pelea final. ¿Me entendés? Voy a una misión suicida a luchar contra el depredador. Eso es interesante. Pero no fue la base de esto. Era, la culpa es de otro, yo no tengo la culpa. Y sí, tenés la culpa. Si vos no te hubieses ido, nadie te hubiese ido a buscar, tu hermano estaría vivo y, digamos, hubiesen muerto todos los cazadores. De hecho, hasta se hubiese solucionado el problema de los cazadores que tenían, porque el depredador los hubiese matado a todos. Puso en peligro a todo el mundo. Al Yo hermano lo capturan por eso. coincido con Demedio, ¿eh? Coincido con Demedio. Vos la verdad que vos haces una depredadora, cazadora, pero no cazadora tipo a la fuerza como el hombre, más estratega, más de usar, de estar escondida, más de esperar el momento justo y poder reflejar exactamente, porque viste que dicen que las mujeres son como más calculadoras que el hombre y un montón de cosas. Y no lo digo para mal, lo digo para bien. Más ¿Entendés? observadoras. Claro, me hubiera encantado ver una depredadora mujer. ¿Tá? Y, Es más, y agregabas al lore, o sea, expandías el lore. Por ese tal cual. lado hubiese estado bien. El problema es Y cómo ahí lo podrías haber escriben. puesto una mejor inclusión, podrías haber puesto, ¿entendés? Algo más copado. A mí me hubiera encantado ver una depredadora mujer. Una depredadora más el estilo, no digo la película porque fue una poronga, pero no sé, no la vi, pero dicen que fue una poronga. Pero más al estilo Black ¿Cuál? Widow, ¿entendés? ¿Cuál decís Tipo, que fue una mala? depredadora más como de espía, más como de incógnito, más, ¿entendés? Más tipo Black Widow. No como Sí, la podría película, haber. porque digo, leí las reviews y la verdad que decían que era muy mala, pero bueno. ¿Qué película? Black Widow. Mm, mm. Pero Sí, me de hubiera Black gustado ver Widow. así como más una especie de Bueno, depredadora Black Widow, ¿entendés? Black Widow no tenía física ya, directamente la física no aplicaba. O sea, no aplica. Yo me reía al final de Black Widow. Yo no podía creer. Es más, ni siquiera se queman. O sea, explota Yelena una turbina y ella sale volando y no pasa nada. Y yo decía, ¿qué estoy viendo? Pero es que no puedo más que reír cuando veo eso. No podés más que reír. Es tan ridículo que tenés que apagar cualquier contacto con la realidad. En una película que, si bien es fantasía, hay reglas que tienen que ser claras. Porque las reglas deben ser claras para tu universo. Tienes que tener alguna regla. Es lo que está pasando con la fase 4. No hay reglas. Las reglas cambian de una película a la otra. Es como lo que hace ponerle DC, que a veces te dice una cosa, a veces te dice otra, y parece que las películas no se llegan a interconectar, ¿no? Si vos ves Birds of Prey o esta del Joker ahora, que el Joker es una buena película, pero canta con respecto al resto de lo que te proponen. Entonces, bueno, esto es igual. O sea, cuando uno pide coherencia es justamente para que vos te puedas sumergir en lo que te quiere proponer la película. No es una crítica desde el punto de vista destructivo, es más, es constructivo, porque si ves las taquillas y demás, te das cuenta que a la gente le pasa lo mismo, no puede sumergirse en la película. Nadie quiere que Depredador no funcione o ponerle el MCU. Lo que pasa es que si vos ves que estás haciendo lo mismo que hiciste en los cómics, y para mencionar algo muy simple, hace poco estábamos hablando del tema de los cómics, de las ventas de los cómics y demás, que habían mejorado, y mejoraron tanto que ahora Warner no tiene, o sea, DC no tiene ni siquiera su página propia, lo que tiene es una, digamos, una parte dentro de la página de DC que comparte con las películas y demás. ¿Por qué? Porque David Zaslav dijo, ¿para qué voy a tener una página solo para DC, para la ganancia que me está dando de DC? ¿Qué es? Nada. ¿Por qué? Porque está, casi todo lo que está publicando que tiene éxito DC es Batman. Eso es la realidad de DC. Hay gente hasta el día de hoy que te lo niega. Yo hace años que lo vengo diciendo. Como 1 millón de tipos que están en línea. Hace años que nos vienen diciendo esto no es así. Mientras tanto, DC lo sacaron. Ya no tienen oficinas propias,
De hecho, estaban diciendo de que les daban una oficina al azar, como que van rotando oficinas, porque digo, ¿para qué? Ese es el valor que tiene DC ahora, desde el punto de vista de empresa, para Sasla. Esa es la ganancia que tiene DC. Eso es lo que significa el cómic. Entonces, Bueno, hay déjame, gente que déjame, sigue en negación con eso y con estas propiedades pasa igual. Vos sacás una porquería, sacás 2, sacás 10 y la gente después no va. Y el ejemplo de, por ejemplo, de Predator es que a esta hora 250 personas votaron en Rotten Tomatoes. 250. O sea, no la vio nadie. Y bueno, y si eso es ser hater, yo qué sé, ¿qué querés que te diga? Pero tampoco le voy a decir a la gente, vayan a verla, que es una gran película. Yo no ando diciendo que esto es el retacido. Yo no ando diciendo que esta película es mejor que Depredador 1. No, no me dan los huevos para andar mintiéndole hacia la gente. pero estoy seguro que la disfrutaste más, hijo de puta. Estoy La seguro que la disfruté disfrutaste porque más. es una mala película. Y me gustan las ¿Viste? malas ¿Viste? películas. ¿Viste? Quiero que, chicos, lo vamos a repetir para que lo puedan grabar en sus teléfonos. Estoy Sí, seguro que la disfrutaste más claro, pero te lo que, dije. que Predador 1. Lo grabaron, chicos, para que lo pongan de No, despertador. pará, Hijo de pará, puta pará. que sos. No, no agregues que la disfruté más que Depredador 1. Yo te dije que la disfruté, sí, obvio. Más que Estoy Depredador 1, seguro. no. En tu foro íntimo, ese que no mostrás en este tipo de transmisiones, estoy seguro, hijo de puta, que disfrutaste más que la uno. O sea, la uno la Mira, debes haber visto a lo largo de los años 4 o 5 veces. no, Esta la vi poronga más. la vas a ver La vi 3 más. veces en un La vi día. más. La 1 te digo Sabelo. más. Solo en los 80 la voy a haber visto cerca de 30 veces. Solo en los 80. Sí. Solo en Dale los tiempo a 80. esta Depredador que estoy seguro que vas a pasar No, el. esta la voy a ver, esta la voy a ver. Cada tanto tengo ganas de ver una mala película y la veo. Los Ay, Castores boludo. Zombies la vi 10 veces, fácil. ¿Cómo te quiero, banda? ¿Cómo te quiero, boludo? Es hermoso. Es más, te voy a mostrar mi parte favorita de los Castores Zombies, que creo Ay, que lo tengo boludo. acá. En serio, ¿cómo te quiero, hermano? No, en serio, vos tenés que ver. Y yo también te ¿Viste estoy esa hablando en serio, película? boludo. Yo ¿Vos también te estoy viste? hablando en serio. O es demasiado gay para vos que te diga que te quiero, No, para boludo. nada, para nada. Mirá, esto era lo que yo me esperaba ver. A ver si lo tengo acá. Esto era lo que yo me esperaba ver en esta película cuando vi al oso. A ver si está acá. La Bueno, gente más déjame, vieja del mientras vos canal buscas esto, sabe. No, lo tengo mientras acá, vos lo buscas. tengo acá. No, no, pero déjame hacer esta aclaración un segundo. Quiero agradecer a RM porque siempre tira preguntas recopadas que te juro que son dignas de respuesta. Lamentablemente, como somos Anma y yo, si nos la ponemos a respondértela, el directo se nos va al carajo, boludo, porque empezamos a coparnos, nos vamos por la rama y fa. Pero te juro por Dios que tus preguntas me encantan, te juro que son, o sea, me podés llegar a animar todo un directo respondiéndotelas. Así que te agradezco mucho por las preguntas. Lo de la película de Flash no se sabe nada, se sabe que va a salir, nada más. Ezra Lo que Miller va a sí, quedar afuera. lo que sí, una. Ya aprovecho. Te voy a hacer una pregunta que no quiero que la respondas ahora, pero te Sí. la voy a hacer. Quiero que la respondas en los temas que vamos a tocar la semana que viene por primera vez en el directo en mi canal que Ujú. vamos a estrenar, pero te la voy a tirar ahora. ¿Lo bancás a Zaslav? ¿Pensás que va a hacer las cosas bien? ¿Pensás que es un, no sé, un tipo de infiltrado de Marvel dentro de Warner? No lo No, 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 respondas. no. No lo respondas. Déjalo para la semana que viene, pero te juro que es un tema que quiero tocar. Bueno, dale, seguí con lo de coso. Con respecto a lo de Ezra Miller, corre el rumor de que lo agarraron haciendo un culto en Dinamarca. No, en No, Dinamarca no, no, en Islandia. en Islandia, en Islandia. Sí, lo agarraron. O sea, lo del culto es cierto. Salió, Y ya lo es más, confirmaron. corría un rumor de que tenían muchas ganas de dar de baja Flashpoint, lo cual no creo que suceda porque ya No, está no, no, no. recontra Zaslav dijo que vendida, no. recontra terminada y gastado 600 millones en vez de 90 como Batichica, ¿no? No, no, Pero y bueno, dale, sigamos. Zaslav dijo que no. Zaslav dijo que esa se estrena. O sea, la De vuelta idea, el de Bitcoin, boludo, ¿qué onda la, este chabón? no, es otro. Cada uno que voy sacando es uno nuevo.
Vos no sé la cantidad de estos que tengo, pero siguen apareciendo, yo qué sé. Bueno, dale, mostrarnos lo que nos querías mostrar, dale. Está ahí. Esto de acá es un oso castor zombie. Está bien, y Sí. capaz que la veo y me gusta, y capaz que la veo y la redisfruto, y capaz que la veo y me recontracago de risa y la paso bien, pero sé que voy a ver un zombie, castor, no sé, loco, ¿entendés? No que voy a ver un depredador donde me están cagando, está bien, yo no soy muy coso, pero yo qué sé. Yo qué sé, a mí me Yo, puede llegar a gustar esta película, lo que pasa es que Depredador fui a ver otra cosa. claro, Yo vengo a ver esto que es Z, no sé, yo, Z, beta, no sé. esto es Z, esto es cine Z, es una especie de comedia de terror que está más o menos a ver. Eso para que ustedes vean, yo fui con estas expectativas a ver Depredador y me encantó. Esperaba cualquier cosa igual a esto, a mí me dejaba contento. O sea, a ese nivel. O sea, porque sabía que tenía poco presupuesto, se había quejado, digamos, el mismo director, ¿no? De que no tenía mucho presupuesto. Y yo cuando una película me dice, mira, no tengo presupuesto, yo igual le doy una chance, porque aparte me gustó el trabajo de Trachtenberg en, ¿cómo se llama? Cloverfield, ¿cómo es? Ah, las de Cloverfield, sí. La segunda de Cloverfield, Ten Lines, bueno, está. Escúchame, ahí Kitsune-san te mandó un super sticker. No sé si Kitsune-san Muchas querés gracias, decir algo para que Kitsune. leamos. Sí, tirá, Tira Kitsune. algo para leer, o sea, pon un mensajito o algo, ahora yo te lo pongo. Pero, claro, o sea, cuando tenés errores así de escritura, que vos decís, pero ¿y cuál es la moraleja de todo esto? Porque digo, esta película plantea ser algo medio profundo, porque está centrado en el conflicto que tiene esta protagonista, que no la quieren como cazadora, que ella quiere demostrar su valía y demás. Entonces, yo qué sé, yo espero cuando vos planteas eso un arco acorde. Ahora, los arcos ya están escritos, como, o sea, los tipos de arco que hay ya están escritos, no vas a inventar nada nuevo. Podés mezclar, sí, pero no puede ser de que sea más peligrosa al final que al principio la protagonista. Y todavía terminar con 3 naves de depredadores llegando a la tribu, una tribu que está diezmada por culpa de ella. O sea, que una nave te trae un depredador. O sea que 3 naves traen 3 depredadores. A duras penas mataste a uno con todos los cazadores a tu favor. Y ahora tenés 3. No sé. Yo sé, llámeme el loco, pero como que no está bueno. Ahí te mandó mensajito que parece que no los dejan de escribir los bots, Kitsune-san. ¿Eh? Como los, creo que quiso decir los bots, no dejan escribir, Guta-san. No, te lo pongo porque recién te mandó un super chat ella y no había escrito Ah, mensajito. y no, los bots están, creo que ya están, no sé, porque ya, ¿cuántos se baneado ya de los bots? No sé, Yo un perdí la montón, cuenta. boludo. Un montón. Esto es como los cazadores ¿cómo se llama? De Depredador. Esto Vuelven y es, vuelven y mueren y mueren. ¿Qué te pareció Hulka? ¿Ya ¿Qué salió te Hulka? pareció? No. No, digo lo que ha salido ahora, porque vos andás en el Ah, tema de las noticias, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿a mí Hulka? ¿Me estás hablando en serio? ¿En serio? O sea, pero ¿me lo preguntás a mí o estás Te lo leyendo el mensajito pregunto. de la No, chica? te lo Ah, del pregunto. chico, digo. ¿Qué me pareció? Y yo te lo dije en el otro directo. Yo, a ver, acá. No, que los stickers, acá te puso Kitsune. No, que los stickers baratos no dejan poner mensajes, Guta. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bueno, pero después le pones un mensaje Claro, con esa claro. parte y ya está. Bueno, yo les cuento, a ver, es un poco lo que hablamos, y acá sí no puedo dejarlo walk de lado como hice con Depredador, ¿no? Que era tan mala que ya agregarle lo walk era tratar de ser, no hater, sino tratar de defenestrar la película, por más que se defenestra sola. Pero con Hulka, yo la verdad
A ver, el CGI al principio no me pareció tan malo, solamente la parte de la cara de la Hulk y eso, ¿no? Ahora, cuando saltaba o cuando estaba con Hulk, me pareció horrible el CGI. Después me parece que va a ser una serie ultra woke. Me había copado cuando iba a aparecer Daredevil, pero claro, en el directo pasado mostramos el momento en el que aparece Daredevil y la verdad que cuando ¿Te salta me sacó encantó? todo el hype que tenía por ver Daredevil. Sobre ¿Pero te todo porque a mí encantó? lo que más me gustó de Daredevil fue que usaba coreografías y no efectos ni CGI. Pero a Con vos te había respecto a... encantado. ¿Cómo? Te había encantado eso. No, no, no. Me encantó que apareciera cosa. Cuando me mostraste, como siempre, cagándome todas las ilusiones, me mostraste el teaser y me cagaste todas las ilusiones. Como siempre, ¿no? Vale aclarar. Pero al margen de eso, no me gusta. Es lo mismo que hablábamos recién. ¿Por qué para empoderar un personaje femenino tenés que destruir al masculino? ¿Está? Que es lo que se Eh, ve tranquilamente, se ve todo el tiempo ¿cómo se llama? En los teasers de She-Hulk, ¿no? Gracias, Kitsune. Muchísimas gracias gracias. que Es un eso placer estar acá con ustedes. igual. Yo qué sé. La verdad que me Mira, parece, ¿entendés? Me parece el debuff ah, para bufear, me parece una mierda. mira, yo te voy a contar un poquito de qué va a tratar, ¿está? Porque sé que hoy subí un poco de qué trata. Y esta película, esta serie, perdón, a grandes rasgos, trata de un montón de cosas. Por ejemplo, la vida amorosa de Jennifer Walter. Después vas a poder ver, por ejemplo, cómo le enseña a Hulk cosas, porque Hulk cree que le va a enseñar cosas, o sea, Banner cree que le va a enseñar cosas, pero en realidad la que le va a enseñar las cosas es Jennifer Walters. Esta serie se está vendiendo que es importante porque le enseña a las mujeres de que pueden caminar por un lugar oscuro sin miedo. Porque los hombres cuando tienen que caminar por un lugar oscuro lo hacemos contentos. Yo pensaba, ¿no? Yo a veces tengo que andar de madrugada saliendo del trabajo y por un barrio de mierda donde tenés, yo sé, 7, 8 bocas de pasta base, ponele, y donde hay tiroteos. Es más, hubieron tiroteos afuera donde trabajo. Y pensaba, qué bien que tienen esa visión del mundo de los hombres, ¿no? Los hombres, cuando andamos así, que volvemos de trabajar hechos mierda, que te estás pensando, en cualquier momento me cruzo con alguien que esté pasado de rosca y me pega un tiro para robarme 3 pesos. Y es así. O sea, es lamentable, pero ese es el nivel, es una sitcom, en donde la gracia está en que esta Hulka, que mide como 1,80 creo, 1,90 dijeron, los problemas amorosos que tiene para tener una relación y cómo el tener el poder de Hulk la lleva a que si no le gusta a alguien ser totalmente descortés y cortarlo en el medio de una cita para no ser cortés, porque eso es un problema. Parece que la cortesía hoy en día es un problema. Y eso me lleva al problema de los arcos. Lo que demostrás vos, si haces eso, si esto se materializa, esto solamente lo que dice la creadora. Pero si esto es cierto, demuestra que Jennifer en realidad, el verdadero, digamos, la esencia de la protagonista es ser descortés. Porque lo único que acentúa el poder o el dinero es tu naturaleza. Entonces, si vos vas a ser descortés solamente porque tenés poder, entonces sos una persona despreciable. Seas hombre o mujer. O sea, el dinero o el poder te dice qué tiene debajo de lo que te muestra una persona. Déjame hacerte un paréntesis primero, porque se me está yendo a la miércoles. Oscar Castellano te mandó un superchat, te lo puse ahí, Muchas gracias, Oscar. y te manda el mensajito este. No me gustó ver a No, Hulk gordo. Dale, léelo vos. no me gustó ver a Hulk gordo y si Hulk mejor que él. Y es cierto, Hulk se ve gordo, ya no tiene músculos. Fíjate la pierna en una de las últimas imágenes. Volvió el bot, te aviso. ¡Oh! Dios, Skynet. Lo voy a Te estoy buscar. diciendo las cosas, te pongo ese paréntesis porque, bueno, ya se me estaba yendo mucho para arriba y no lo podía parar. ¿Qué hay, Bueno, Skynet?
Lo que te quería decir con respecto a eso, déjame hacerte una salvedad nada más, ¿no? Entiendo el Sí, punto a donde vas, pero me gustaría dejarlo explícito para la audiencia también. Eh, ya de por sí que vos no tengas cortesía, habla mal de vos, tengas claro, poder o no, pero doblemente si tenés poder. claro. ¿Tá? Porque la Por- cortesía no se, la cortesía, no, el respeto y la cortesía no se le niega a nadie, ¿tá? Y más si tenés poder. Y más si tenés poder. Que eso es una de las cosas por las que yo me gasto tanto. Y ojo, cuando digo poder, entiendan a dónde voy, ¿no? Por eso me gasto tanto cuando pone alguien un mensajito que critica lo que estamos diciendo, lo pongo para darle el derecho a réplica. Porque si bien claro. no tenemos poder ninguno, pero el micrófono te da ciertos privilegios que por ahí escribiéndolo no los tenés. Entonces me parece que la cortesía no se le niega a nadie, salvo que al que le brindas una cortesía sea descortés. Para lo cual yo recomiendo no seas más descortés que él, sino date media vuelta y déjalo ser. Mm. Sigo nomás. De hecho, se debate en el Discord muchas veces. Y el tema es eso, debatirlo en base a números. Era lo que te comentaba, poner con el tema del cómic. Siempre, hace poco que debatimos con el tema del cómic, yo decía, estoy cansado de mostrar los números. Si no te sirven esos números, dame otros. Esos son los números que hay. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Quieres que te diga que esto anda bien? ¿No anda bien? Estos son los números que tengo. Si tenés otros números, me los mostrás. Es un tema de discutir, pero en base a argumentos. Porque digo, si no discutimos en base a argumentos, ¿en qué vamos a discutir? ¿No? Y esto, por ejemplo, es una muestra de lo que están diciendo con She-Hulk de cómo está escribiendo Disney a los personajes femeninos. Eso no es empoderar, como ellos lo manifiestan. Para mí es desarrollar un personaje, pero ellos dicen, bueno, voy a empoderarlo, porque lo voy a hacer fuerte. Transformar a alguien en Mary Sue o a un tipo en un Gary Stu no es empoderar. Es horrible para cualquiera de los dos sexos. El tema es crearle un arco que sea creíble o que al menos la persona se pueda identificar en la situación. She-Hulk es eso. Sin embargo, hay una línea que yo detesto del tráiler de She-Hulk, que dice, ¿esto para qué me va a servir en mi carrera? Y yo pensaba, a ver, tenés a tu primo que en teoría detuvo o ayudó a detener una invasión a la Tierra. Tenés los poderes de él y seguís pensando en vos y tu carrera cuando ya a esta altura lo que tenés que pensar es cómo puedes ayudar a la humanidad. Porque sabés de que han habido, yo qué sé, después de eso pasó lo de Thanos, lo de Ultron, lo demás, y vos ahora tenés un poder que puede ayudar a un montón de gente, y seguís pensando en tu carrera de abogada. Y yo pensaba, ¿por qué? Salvo que hagas un arco en donde ella se dé cuenta de que, y no creo que sea el arco de ella, ¿no? Que pase de ser alguien totalmente arrogante a alguien, a un ser humano mejor. Pero como vienen las declaraciones de los showrunners, no va a cambiar. O sea, ella tiene razón y Hulk no. Eso es lo que dice la showrunner. Hulk cree que va a enseñarle a Hulka, digamos, cómo debe manejar sus poderes y en realidad es ella la que tiene algo que enseñarle a él. Dame un segundo. Bueno, Hintoki, que descanses. Ahora te voy a aclarar algo que te lo dije la otra vez, ¿eh? Te estás haciendo el Dolobu con las NFT, le pasaste todo el legado a Bagatoli y te hiciste el otro a morir, sabelo. Empezá a reivindicarte, ¿eh? Si no, vas a hacer un bot más en este directo. Bueno, Hintoki, descansa, loco, que estés bien. Pero bueno, no sé. Vamos a cerrar esto. A ver, ¿qué podemos sacar de conclusión de todo esto? Y por nosotros el título le pusimos Prey, no nos vayamos al carajo porque No, por eso, sabés que como nos gusta a nosotros, íbamos a hacer un directo de 1 hora y media la otra vez y le clavamos 6, boludo. Nos superamos con el anterior que habíamos tardado 4 horas y media. sí, la verdad que nos fuimos al diablo. Fue Pero, terrible eso, man. Y encima estos muchachitos del otro lado del chat nos sacan tema claro, es que no y tras terminamos, que, no y, terminamos más. y tras que nos gusta, boludo, porque a mí me gusta, yo me copo. Pero bueno, Sí. boludo, ¿no? Aparte, no gasten todos los temas que, che, los espero, no sean malos, ¿eh?
Los espero, creo que el martes va a ser mi primer directo, con Alma, Sí. obviamente, en el canal. Vamos a tratar temas así como, por ejemplo, los de Sasha Calle, los de Batgirl, los de Saslab, y todo ese tipo de cosas. Así que los Y espero. eso, No po, sean eso malos. va a dar, ¿eh? Eso sí que va a dar, ¿eh? Porque eso es un quilombo Eh, gigantesco. Así que Grande, bueno, yo no grande, ¿eh? sé. Para no irme del tema, yo ya te dije mi apreciación de la película. ¿Vos querés decir algo más posta? Ahora hablando fuera de joda. Ahora hablando fuera de joda, que esto es lo que a vos te gusta, que la película te gustó. ¿Qué pensás realmente? Pros y contras rapiditos, así de tipo resumen. Y como pros, no creo que haya sido un mal intento, pero quedó en eso, quedó en el intento. Un montón de cosas buenas en cuanto a argumento, al menos a mí, que me interesaban. Todas terminaron mal, o sea, no se desarrolló nada, pero al menos lo plantearon. Que si yo comparo con otros, con otras cosas que ha sacado, sobre todo Disney, no lo planteaba, en esto había una intención. No sé por qué, quiero pensar que no fue culpa ni del escritor ni de Trachtenberg, creo que fue la compañía. Vuelvo a lo de los marcos que tienen las compañías, están limitando la creatividad y la posibilidad de poder plantear una historia. Y podría ser una oportunidad perdida, pero en realidad no, porque plantearon cosas que me interesaron. Por ejemplo, la estética del depredador, hay cosas que me gustaron. Esto de que es una especie de predepredadora, digamos, con una tecnología un poco más arcaica a lo que nosotros vimos. Choca un poco con el canon, sí, pero bueno, ponele que dijeron, bueno, esto es el universo cinematográfico, entonces voy a plantearlo acá, ¿no? Y conociendo a Disney lo descanoniza y no le importa. No digo que esté bien, pero es lo que seguramente haga Disney. Eso podría ser un plus. La actriz no es tan mala, yo creo que no es problema de la actriz, creo que ya viene más con un problema de, como vos decías, ¿no? La estética por el tema del pelo, por ejemplo, ese pelo planchado precioso. Creo que esto le hubiese ayudado mucho el haber sido lo más natural posible. Y sobre todo la parte de la piel, vos fíjate la piel permanentemente, la cara trataban de que no estuviera muy embarrada ni demás, y cuando ella aparece manchada con la sangre, está como artificialmente manchada. La pelea final me interesó, la de los estos cazadores. Tiene momentos muy buenos y tiene momentos muy desperdiciados. Eso me pareció, es como un contraste, ¿no? Había momentos buenos de gore y de slasher que decís, está bueno, esto me gusta. Y después tenías momentos como las bombas, ¿no? Donde, bueno, voy a terminarla fácil, la voy a terminar con bombas porque seguramente no sabía cómo terminar de hilvanar con todos los enemigos que tenían, porque aparte estaban dándole de tantos lados al depredador que se ve que se dieron cuenta. No podemos seguirle dando como que esto fuese un alfiletero, ¿no? Después los problemas propios, ¿no? Está bien de que vos quieras hacer al depredador algo vulnerable, pero recibió una lanza, recibió un tiro en la cabeza y este depredador seguía como si nada. Le cortaron un brazo, está bien, es alienígena, pero la hipovolemia, viejo, afecta a cualquier ser vivo. Si estás sangrando y si te cortan un brazo, vos viste que ni siquiera sangre arterial, o sea, sangre arterial me refiero pulsátil, que estuviese Bueno, saltando la sangre. pero Nada. Alma, lo vimos en el español ese que le enseñó a usar el arma, boludo. Le cortaban el coso y parecía cauterizado, por más que no estaba cauterizado, y no le salía sangre. Y el tipo no estaba desmayado. Y el tipo No. salió corriendo y movía la pata, tocando. O sea, cuando vos haces cuerpo a tierra, la parte de la impulsión casi siempre son las piernas. O sea que cuando estabas impulsando, le estabas metiendo tierrita y le estabas metiendo, convidando suelo a esa pierna. Y el tipo no se desmayaba. Sí, es una cosa que vos, si, digo, si te pones a revisarla y te pones a repasarla, y por eso la quiero ver hoy pues, de vuelta, porque quiero ver a ver qué más le encuentro, no la puedo tomar como una película seria. La tengo que tomar como un placer culposo. Y Y déjame yo y estoy bien déjame con que, eso, ¿eh? Mirá que estoy bien déjame con que eso. disienta, déjame que disienta un poquito con vos. Sí. En una No, está cosa, bien. ¿no? No me quiero volver porque ya volvemos de vuelta, yo me copo y ya me empiezo a enervar de nuevo. El tema de las coreografías de pelea Sí. estaban buenas,
Pero Sí. ¿sabes qué? Me sacaban de la película. ¿Por qué? Y boludo, porque tanto la India corriendo y saltando por los árboles como si fuera este deporte que hacen eso que saltan por los techos, lo que hacía Parkour. arriba. Nunca me acuerdo. Sí, parkour. 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 A ver, corriendo y deslizando, las patadas, las peleas coreográficas de cuchillo, peleando de cuchillo, eso, en mi experiencia inmersiva de la película, hizo que nunca me pudiera meter en la película. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque esa no es una forma de pelea. No es una forma de pelea para mí de un Comanche. Vos decís, pero ¿cómo pelearán como un Comanche? Y bueno, como el último Moicano, boludo. La película del último Moicano. Ah, qué buena que está esa. Es tremenda película, man. Qué Si vos me bueno que está. preguntás, eso es una tremenda película. El Sobre último todo de los Moicanos. para los Esa más es una nuevos. Si no película la que he visto vieron, 25 veces y me la dan y la vuelvo a ver. Es es, tremenda película. Entonces yo te digo, pelea de otra forma. Eso era una pelea para, no sé, para ponerme a un depredador, poneme a una mujer heroína, no me molesta, pero poneme una Shane. para que ¿Entendés? le voy a responder a Luisi. Luisi, Dale. está en la descripción el link del Discord. Está ahí. Ahí lo tenés. Armé uno nuevo porque se ve que habrá caducado el anterior. ¿Entendés? O sea, eso era una pelea para una mujer Schwarzenegger, para una Shane, una pelea más contemporánea, con técnicas de pelea de un Marines, una Marine mujer, si querés, ¿entendés? Para mí hubiera sido mucho más creíble, y gracias Abraham Poblete por decirlo, porque era una de las cosas que tengo acá anotadas. Yo me la puedo recontra creer, una Gina Carano peleando contra un depredador, me la puedo creer. Esta pendejita no. Ahora, Ahora vos, sí sí. coincido que la actriz a mí no me desentonó. No, a mí Para no mí me la actriz desentonó. hace bien su papel, por más que su papel sea una mierda. ¿Sabés dónde se me fue A la diferencia mierda? de Riva, que el papel era una mierda y encima ella era mala actriz. ¿Sabés dónde Pero se esta me fue piba me la... parece que actúa lo que tiene que actuar. ¿Sabés dónde se me fue la mierda esta película? Y yo me empecé a matar de la risa, porque mucha gente me había dicho cuando hablé del tráiler, de que era imposible tener a esta chica de protagonista porque te limitaba a que el depredador no podía pegarle. Y al final, vos viste con el cuidado con el cual la agarra. O sea, tenés un depredador que está tirando gente a la mierda así nomás, salvo que sea la protagonista, y con mucho cuidado la toma del cuello. Cuando vos decís, te cortó el brazo, viejo. ¿Por qué tenés tanto cuidado? Si tenés razones para cabrearte, es ahora que te cortó el brazo, que te está haciendo mierda y la tenés ahí y no la matás. ¿Por qué? Y no es como pasó en la película original de Depredador. No, Bueno, no, la no película es original, eso. creo que le cortan una mano o algo y el tipo No, automáticamente se en la empieza. 1 no. No, en la 1 No me no le acuerdo en cortan cuál, no me nada. acuerdo en cuál. Le cortan la mano o el brazo, no me acuerdo, y el predador automáticamente se va a poner ese suero que sella. En la Creo que 2 lo ¿era en ves. la uno. No, en la 2. En la uno En la no, dos. sí. En la 1, de hecho, él juega con Schwarzenegger porque ya sabe que está derrotado. De hecho, yo cuando la vi, la primera vez que la vi, allá por los 80, cuando aparece con las dos cuchillas que se las pone a los lados del cuello, dije, ya cagó. Está sin barro y lo está viendo. Cagó. Y de hecho le da una paliza, un palizón porque era lo lógico. Por eso a veces hablo de la coherencia interna. Eso era coherente, porque todos sabíamos de que cuerpo a cuerpo Schwarzenegger no tenía nada que hacer con el depredador. En esto, cuando pasó, el director decidió poner lucha cuerpo a cuerpo, porque claro, tenés que dar el subidón final del héroe, no es creíble. Porque para que pueda haber una lucha cuerpo a cuerpo, este depredador tiene que nerfearse y tiene que controlarse. Porque si actúa como toda la película, no dura nada. Y es lo que pasó. Entonces, cuando llegué a ese punto, me tuve que reír.
Tengo que decir, ¿por qué ahora tanto cuidado y antes no? Si hace, yo qué sé, media hora agarraste un tipo y lo sacaste volando y lo lanzaste. Y podrías pensar de que es por un tema de las heridas, pero yo en ningún momento lo vi debilitado hasta que lo matan. No sé si a vos te pasó. No, no, no. El tipo estaba sin un brazo y estaba como al principio. Es que entre todos los errores que tiene esta película, nada impacta. O sea, hay una super explosión y la mina va caminando como si fuera una experta en explosivos y quiere decir que ya ni se inmuta por una explosión. Los indios ven algo que se mueve en el coso y no se inmutan directamente, ni se asustan, directamente saltan el árbol y lo empiezan a atacar como si hubiera sido un león que lo ven todos los putos días. ¿Entendés? Mm. O sea, nada impacta, todo Yo da lo pensé que mismo, no hay emoción, no es como que vos digas, te muestran el terror, por eso te digo que no es inmersiva la película, no te muestran el terror de haber visto un chovi de 2 metros que aparece de la nada con una cara ¿entendés? Una cara que se le sí. abre y se muestra unos colmillos re locos. Viste que Nada impacta. hacen una alusión, como que ella vio una señal, ¿no? Como que era una señal de los dioses cuando llega la nave, como que ella tiene que ir a la cacería, y después no se toca más. Y cuando ven al depredador no piensan que puede ser un dios, un demonio, no sé, el Wendigo, Peter Pan, no sé, alguno de esos. No se toca más. Y yo me quedé pensando en eso, porque decía, ¿por qué a nadie le sorprende? ¿A los cazadores tampoco? O sea, no, nadie, nadie tiene una sensación de qué hace este bicho acá con todo este armamento y esta tecnología que nosotros no tenemos. Nadie se lo pregunta, ni siquiera los cazadores, porque los cazadores saben de que lo que tiene es metal, de que tiene armas. Ponerle que los indios dijeran, bueno, son los dioses o son estos, son lo otro. De hecho, inclusive las películas de Paul Anderson planteaban de que los depredadores para los indios eran como los dioses en Alien versus Depredador. Acá no, acá a nadie le sorprende. Es como, está todo bien. Mira, un bicho de 2 metros que tiene una quijada que se abre y que tiene una... desaparece y aparece y está bien. Otro bicho que no habremos visto, capaz. Sí, es como yo te digo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, te voy a ser sincero, si vos me preguntás si me gustaron las coreografías de pelea, sí me gustaron, no para esta película. ¿Tá? O Ujú. sea, a mí me encantaría, te juro que me encantaría ver una película de Carano como si fuera secuela de la de Schwarzenegger, que ella sea una Marines y peleando con el Chovy. Te juro que la mina me da, te juro que no ni Sí. siquiera es necesario empoderarla mostrando su entrenamiento, sino ya diciendo que es una Marine de un equipo de elite, ya no tenés que ni empoderarla ni nada por el estilo, porque está implícito todo lo que ella tuvo que vivir para llegar a ese momento y me encantaría verla porque es una mina que te convence, porque tiene movimientos de lucha, tiene entrenamiento, y ese tipo de coreografía da para una pelea, no sé, de cuchillos al estilo israelí, al estilo de un montón de cosas. Pero acá no me da, boludo. O sea, las peleas tienen coreografías como de judo, hasta de judo. Yo vos sabés que Cuando la pensaba, mina pelea ¿no? con el primer indio, dan volteretas de judo, man. Sí, 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 Entonces no me cierra. La India da, de hecho hace una llave de judo, Por eso te cuando pelea digo, contra los ¿entendés? O sea, siete. Pero no me cierra bajo ningún concepto. inclusive yo pensaba de que la idea para mí de esta gente fue no debilitar o sea, toda la película está armada para que la pelea final sea creíble, ¿no? Entonces, el depredador pasa por un montón de cosas, se debilita y al final puede pelear en ciertas condiciones con la India. Está bien, está bárbaro, es lógico. Sigue una coherencia interna. El problema es que se ve que en algún momento alguien les dijo, les deben haber dicho, no está bueno que nuestra protagonista le gane a un depredador debilitado. Y creo que ahí fue donde la cagaron. Porque el ver al depredador sin un brazo, como si nada,
me hace pensar por qué, si está como si nada y la pérdida de sangre no es un tema en este momento y las cuchilladas y los disparos en la cabeza no son un problema en este momento, entonces ¿por qué no la parte al medio? Porque digamos, el lenguaje corporal del depredador no es de alguien que está muy mal herido y le dan un balazo en la cabeza, le dan con una lanza y no le pasa nada. Y no es solamente el kit, porque el kit yo me acuerdo cuando se usaba en la uno, que esto es como una especie de homenaje a la uno y además genera un paralelismo cuando él se está curando y cuando la India se está curando para decir ambos son depredadores. No lo son, no lo son, no están en el mismo nivel. Y parte de ser un buen cazador es eso, saber hasta dónde vos podés pelear cuerpo a cuerpo contra tu presa y hasta dónde vos tenés que jugarle, digamos, con inteligencia, porque si no te come. Y volvemos al tema del oso. Vos un oso lo podés matar a distancia con una escopeta, pero si vas con un cuchillo a pelear frente a él, te va a hacer mierda. Es lógico. Con depredadores es igual. Cambia el oso por un depredador y estamos en la misma. Entonces, si hubiesen respetado eso, yo me lo puedo tomar en serio. Puedo decir, bueno, ella fue muy inteligente, dejó que los cazadores lo desgastaran y cuando este depredador está desgastado, le da el golpe final. De hecho, podría hasta haber hecho una línea donde dijera, yo qué sé, la base de la caza es saber conocer a tu presa o algo de eso, podría haber dicho. Y ahí, pum, con el hacha, lo mata. Eso ya está Está bien. bueno. Sin embargo, nos entregaron esa puta. Ahí te mando Muchas un gracias cosito. por el super sticker. ¿Qué te iba a decir? Sin embargo, con la mano en el corazón nos entregaron esa frase de mierda donde muestran al depredador como si fuera un perro que le sueltan la correa y le dice mata al francés, español, lo que termine siendo, ¿entendés? Lo mata y termina diciendo al fin y al cabo, no sabes, te estoy matando yo porque al fin y al cabo no soy importante, pero no sé qué. Eso, boludo, que, a ver, Esa con la mano en el frase, corazón, esa filosofía la tiene un indio. Vamos a ser sinceros, boludo. Vamos a ser sinceros. Eso sí, sería una especie de, llamémoslo así, reflexión que haría un indio. Y por otro lado, el único que sabía hablar indio, Comanche, era el que se le cortaba la pierna que le enseña a manejar el arma. El otro no tenía ni la más puta idea de lo que le estaba diciendo. mm, Vamos a ser sinceros. a mí lo que me llamó la atención fue la muerte del hermano. La muerte del hermano era para haber sido muy épica y en realidad quiso generar shock. Cuando dice hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, sí. Yo Mátalo tú, que no sé qué, puedes ver cosas que no nadie ve, no sé, una cosa así dijo, más o menos. lo que tenía que haber hecho, yo pensé que el tipo se iba a dar vuelta, le iba a dar con el hacha para al menos que se retirara de una manera honorable. No, no, decidieron de que lo Entregado, jalaban por entregado, atrás. entregado. Claro, lo mostraron entregado. Y viste cuando vos decís, del punto de vista iconográfico está bueno que lo levanten y todo lo demás, pero este personaje merecía más. No sea malo, merecía un poco más. Le clavo una lanza, la pelea me gustó, la pelea que tuvo con el depredador. Yo lo decía, digo, parecía más una pelea asiática, ¿no? Porque vos lo ves cómo se mueve, cómo maneja la lanza, y no parece tanto indígena, sino más bien de algo asiático, pero me pareció buena la escena de acción. Pero es lo que te digo. Pará, Bueno, es lo que te digo, pero. lo tengo preparado y nunca te lo quise mostrar porque, bueno, ya había medio como que pasado. Pero Bueno, pero no, pero. los indios, cuando pelean con el depredador, la Son verdad que asiáticos. parecen asiáticos manejando el bo. Y para los que no sepan qué es el bo, es el palo, uno de los palos. Acuérdense que uno de las tortugas ninja tenía un palo. No me acuerdo cuál nunca, pero ese es un bo. ¿Entendés? Es Parece que estaban como. manejando un bo. Es como los chinos cuando manejaban las lanzas. Usan ese estilo de pelea. Bueno, mirá esto. Es una que tengo preparada. Hay muchísimos más, ¿no? Pero es una de las que tengo preparadas ¿Para para qué saco esto? Bien, compartir pantalla. voy a ponerle acá. Así Listo. como para ir cerrando ya, compartir pantalla, aplicación. Mirá, cuando vos digas lo muestro. ¿Lo muestro? Sí. Mirá, mirá esto, ¿eh?
¿Vos te parece que así mueve la lanza un indio? Eso es un bo, boludo. Eso es una técnica de bo, Ujú. no de lanza. Sí. La lanza se mueve de atrás para adelante. A lo sumo la puedo cambiar de mano y de costado. Pero eso es Sí. una técnica de bo, man. Sí, los chinos usaban también hacia los lados porque tenían un tipo de lanza que era, digamos, tenía filo hacia ambos lados, entonces podían cortar, pero eran metálicas, no eran de piedra. Estás usando un hacha de piedra. Y de hecho hay una parte en donde para ¿viste el bastón que usa el depredador? Sí. Bueno, lo para con el bow. O sea, usa el bow para parar la lanza de metal. Que yo decía, pero ¿y esto? Pero lo paraba. Lo paraba posta, que lo tendría que partir el palo. No sé si eso no se dio cuenta el director. No sé. Que eso me llamó la atención porque dije, ¿por qué no lo partió? Sí, viste, o sea, tiene muchas incongruencias. Uno no es que se quiere ser malo. Es más, es como yo digo, boludo. No, yo te juro que la miré no buscándole el pelo al huevo. El pelo saltaba solo del huevo. ¿Entendés? O sea, vos lo mirabas y decías, pará, ¿eh? ¿Qué onda? Lo que pasa Yo que me también, quedé. yo entiendo, me parece genial a los que les guste la película y hasta los envidio, porque tienen la capacidad por ahí de verlo y disfrutarlo sin que las cosas les hagan ruido y no amargarse por eso y me Pues parece genial. Yo la verdad necesitas que ver me más, amargo con eso, la más verdad cine que B. ¿eh? Más cine B necesitas ver. Esto es una Claro, joya, yo te lo digo. sí, ponele. En serio. Sí, Esto sí, es una joya. En mm, serio, es una joya. Esto está, está muy bueno. sí. Muy Bueno, bueno. Mirá eh, esto, qué épico, qué epicidad. Ta, 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 ta. a ver, ¿qué estás mostrando, boludo? ¿Te acordás la música final de Depredador 1? Sí, Bueno, y, ¿qué- y ponés la eso cara de eso medio quisiste emular, trueno. boludo? Exacto, Eso quisiste emular y después te quejás exacto. cuando yo canto, boludo, que soy un canto a la vida, soy un coro de ángel en un directo. Y vos me mandás Sí, ese chachán, vos chachán sacrante. de Vos sos Depredador un. 1, boludo. Pero enseguida lo sacaste. Cuando lo dije, sacaste enseguida que venía de ahí. Sí, porque te conozco y sé a dónde vas y ta. Y Claro, le claro, pongo un gran esfuerzo claro. al asunto. Pero bueno, gente, vamos a irla dejando por Dale, acá. Espero dale. que se haya divertido al menos. Vayan a verla con sus recaudos. Si les parece bárbara, me parece genial. Si no les gusta, también. O sea, acá cada cual va a tener que elegir si realmente está bueno o no está bueno. Si te sirve, está todo bien. Esto es un tema de gustos. Eh, bueno, Guta, no sé. ¿Qué les vas a desear a la gente que vaya a ver esta película? Eh, aspirinas, si pueden, se llevan ribotril, así se quedan dormidos y no sufren la experiencia de verla. Eh, y bueno, nada, chicos, yo qué sé, ojalá les guste, ojalá la pasen bien. Yo realmente la pasé mal. La pasé mal porque no lo pude concebir. Pero yo qué sé, me gustó el directo. Lo bueno de haber visto esa poronga es que, ¿cómo se llama? Que pude disfrutar este directo con ustedes y me pude hacer catarsis y me reí y me parece perfecto. Como como les dije en un principio, si no la quieren ver en Cuevana, no sé en qué tipo de ¿cómo se llama? De resolución está, me escriben, no es necesario que se suscriban al canal, no lo estoy haciendo por eso, pero en alguno de los videos de mi canal está mi mail, que es elhijodeguta@gmail.com. Me mandan un mail por ahí, yo no mando spam, no mando notificaciones de nada y les mando los links para que la puedan ver en 1080, 1080, ¿sí? Tiene en castellano y lo tiene subtítulos. ¿Así? Así que me lo piden y yo se los mando si la pueden disfrutar. Pesa que creo que 2 gigas la película. ¿Está? Espectacular. Nada, y gracias por estar, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos. Me gustaría, porque hay sentimientos encontrados. Todo el mundo me dice que le encanta que cante al final de los directos. De hecho, varios lo preguntaron si iban a cantar o no. Y algunos lo dicen en forma irónica que no, que hay que huir, o sea. Yo me gustaría que ahora pongan todos uno, si realmente no voy a cantar hoy, ¿eh? Hoy les voy a dar la oportunidad que se retracten.
pero pongan 1 si realmente les gusta No, que cante al final, y pongan 2 si no les gusta que cante. ¿Está? estoy con los cascos, Guta. Ando con los cascos. No, no, Boludo, boludo, no te sabés pongas que a cantar. escucharme cantar a mí es ¿cómo es? Un gusto culposo que tenés, sabelo. No, qué gusto culposo. Es como, vos imagínate con los cascos, me retumba, hace eco, hace ton, ton. Bueno, hoy no les voy a cantar, chicos, pero sépanlo, porque hoy me Pero olvidé de que tenía tanta bronca que no preparé ningún tema, no me busqué ningún tema para ofrecerles. Hoy se los debo por la bronca que sufrí. A partir de ahora quiero que lo sepan, que tanto al principio como al medio, esto es sorpresa, principio, medio y final, siempre oh, va a haber una canción en nuestros directos. Dios. Sépanlo, acomoden bien el volumen de sus auriculares, esténse preparados, porque va a suceder. ¿Está bien? Va a suceder. Así que hoy descansen, pero mañana sepan, o mañana o en el próximo directo, sepan que sus oídos van a sentir lo que es estar en el Edén. Sépanlo. Así que bueno, nada, Chachán. chicos, como siempre, muchas gracias, me hacen sentir bien acogido y, no, y ojo con lo que dicen con la palabra, bien acogido en Sí. este canal y lo Bueno, disfruto me mucho y alegro. me encanta, ¿sí? Me alegro porque la idea pasar un buen rato y sobre todo traer, yo qué sé, una opinión y después cada uno, a ver, el tema de los gustos, gente, es de ustedes. Para responderle a Janet, Cuevana lo tiene y si no, en el mail de Guta te lo manda en 1040, te pasa un link, 1080, que lo dijo recién. Así que, bueno, gente, los vamos dejando. Let the game begin. Let the game begin. Mejores. Nos vemos en el directo con Guta el martes seguramente. Voy a avisar cuando lo hagamos, que va a ser el primero del canal. Y saludos a todos. No cortes, no Hasta... cortes. I will survive. I No, will no, no, está. survive. Yeah, yeah. Saludos a Chau, todos y que la fuerza los acompañe. chau. De Skyrim, lo lamento. Das. Fanuk me gusta porque siempre dice, hola comunidad MaTV y o Manati, o Manti. Bueno, siempre muy cortés, Fanuk, usted, realmente debo decirlo, ¿no? Pero bueno, saludos. Diego Pareja, el reptiliano jesuita.